Buenos días, vamos a esperar que entren sus compañeros y empezamos a las 8 en punto. Ya, vamos a esperar que entren sus compañeros. Buenos días con todos. Buenos días, Claudio. Esperamos, todavía faltan 2 minutos y medio. Si no, después se molestan porque hemos empezado muy temprano. Allá, voy a aprovechar en hacer mi captura de pantalla. Acá estoy. ¿Cómo están? Acá estoy, chicos. Vamos a hacer captura de pantalla. Pero mejor lo voy a hacer con más grande. Ya. Captura de pantalla. Esta aula 134. Muy bien, faltaba 1 minuto y medio. Y empezamos, aula 134. Sí, acá está. Avisen a sus compañeros si es que ustedes creo que tienen un chat de la presa San Marcos de que ya vamos a empezar. Clase 3 del jueves. Verano. Ya está. 1 minuto empezamos. Avisen a sus compañeros que entren. 1 minuto y empezamos. Listo. 1 minuto y empezamos. Avisen a sus compañeros. Porque solamente tenemos 55 minutos. Bien, ¿listos? Muy bien. Ya son casi las 8 en punto. Mi cámara está medio rara. Un ratito voy a apagar la cámara y prenderlo de nuevo. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Buenos días con todos. Carla, Cielo, Claudia, Ayelín. Empezamos, seguimos la clase del día de ayer. Igual, ustedes me hacen preguntas a través del chat. En cualquier momento me hacen las preguntas. Y también pueden usar el micro si es que lo desean hacer. Tenemos, ojo, hasta las 8:55. ¿Ya? Veo que ya están entrando. ¿Cuántas personas tenemos? Ya están, estamos en 23. Muy bien, el día de ayer vimos proyecto de vida, que es un tema muy importante. Dentro de todo lo que hemos visto en proyecto de vida, lo más importante era la vocación, ¿cierto? ¿Cómo hacíamos un proyecto de vida? Es algo personal a través de la visión y de la ambición. La visión es el sueño, el ideal, la meta a largo plazo que tú te planteas. Y la ambición es acciones que vas a hacer desde este momento para cumplir tu visión. Habíamos visto también el diagnóstico FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es bueno que lo tengamos para que también conozcamos y pueda influenciar en hacer un buen proyecto de vida. Los valores que se promueven en la escuela, la vocación es clave. Hemos visto que es algo interno, es propio de una persona, que se tiene que convertir con el tiempo en una pasión, ¿no? ¿Por qué seguir una carrera? Tengo intereses, talentos, valores, personalidad, y con eso puedo descubrir mi vocación, que es clave, chicos. Es clave tener una vocación. ¿Dónde puedo buscar información sobre la carrera que estoy eligiendo? A través de la información profesiográfica en los medios que nos da el Internet. Ahí podemos ver la malla curricular, las especialidades, la demanda laboral y el perfil profesional. Habíamos visto la gestión del tiempo, el moroso que tiene tiempo, no tiene, hace las cosas a última hora, el moroso, el sumiso que tiene tiempo para otras personas, pero no para él.
El flojo que no tiene nada que hacer y el eficaz, que es una persona que planifica con anticipación todas las tareas que tiene que realizar. La vida saludable, que hay que tenerlo para poder realizar y plasmar nuestro proyecto de vida. Y la prevención de riesgos de la salud a la cual estamos expuestos, sobre todo los jóvenes, consumo de drogas, abuso sexual y violencia. Hasta ahí habíamos visto el tema el día de ayer. En este caso vamos a hacer el tema de sexualidad, que está dentro del proyecto de vida, ¿ya? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, cuál es el papel de la mujer hoy día en nuestra sociedad, qué ha cambiado, porque hace 20 o 30 años, por ejemplo, era muy limitado la participación de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito laboral, etcétera, ¿no? Y ahora eso ha cambiado. Estamos ya logrando de repente a tener, en caso de las mujeres, los derechos casi los mismos que los varones. Este es el tema del día de hoy, la sexualidad. Vamos a hablar de sexualidad. No vamos a hablar de sexo, porque el sexo es una parte de la sexualidad. Vamos a hablar de sexualidad, que es un tema muy importante para el desarrollo personal, que me va a servir a mí también tener información para plasmar mi proyecto de vida. Porque también vamos a hablar de la conformación de la familia, etcétera, ¿no? La sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto central del ser humano, es principal, es muy importante. Y está presente desde el momento que nace el niño hasta que somos adultos mayores y nos vamos del mundo, nos vamos despidiendo. Está presente a lo largo de toda la vida. Ojo, la sexualidad está presente a lo largo de toda la vida. ¿Qué va a abarcar? El sexo, que es una parte nada más de la sexualidad, la identidad sexual, el rol de género, que lo vamos a estudiar según la OMS, el erotismo, el placer, ahí está, la intimidad, la reproducción, que es parte de la sexualidad, pero no toda sexualidad implica reproducción, por ejemplo, y la orientación sexual, que también lo vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, es un tema clave, ¿por qué? Porque son los jóvenes adolescentes que entran al mundo ya de la vida adulta y tienen que tener una conciencia personal de lo que es su sexualidad. Y eso le va a permitir, si yo conozco mi sexualidad y sé los puntos fuertes y los que tengo que trabajar, me va a permitir a mí también plasmar mi proyecto de vida. Esta sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos. O sea, yo soy varón, tengo pensamientos de varón, por ejemplo, fantasías, que son buenas, dice según los autores. Deseos, creencias, yo pienso de esto sobre las mujeres, yo soy varón, por ejemplo, ¿no? Actitudes, valores, es importante para mí expresar mi sexualidad o no es importante. Conductas, cómo yo trato a una dama, yo soy varón. Prácticas y relaciones interpersonales. De acuerdo a cómo yo he sido formado en la familia, sobre todo en la escuela, en el entorno social, yo voy a tener algo o una opinión o una posición sobre lo que es la sexualidad. ¿Se debe enseñar la sexualidad en la escuela? Es un debate, por ejemplo, que hay actualmente, ¿no? Este desarrollo de la sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos. Obvio que sí. La parte biológica, la parte anatómica, define mi sexualidad, sí. ¿Por qué? Porque es una cuestión hormonal, por ejemplo, cuando se da el desarrollo del ser humano y sobre todo cuando se entra a la adolescencia. Pero también tiene un factor muy importante que es el psicológico, lo psicológico, que también lo vamos a estudiar el día de hoy. Social, claro que sí, porque acá está la familia, la escuela, la comunidad, etcétera. Económicos también, porque hay un papel predominantemente, sobre todo del varón, en el aspecto económico, político, las políticas públicas sobre sexualidad. Hacemos planificación familiar, dicen los políticos, o no lo hacemos, por ejemplo. Cultural, por ejemplo, ¿no? Hay culturas que tienen una sexualidad diferente en su expresión a otras culturas. Éticos, qué cosa es bueno, qué cosa es malo en la sexualidad. Legal, una persona que se inmiscuye, por ejemplo, hemos visto lamentablemente el hecho de la prostitución infantil, por ejemplo. Eso es algo ilegal. Histórico, por ejemplo, tenemos culturas preincaicas que han expresado mejor su sexualidad que otras culturas, por ejemplo. Religiosos. La religión también tiene su punto de vista sobre lo que es la sexualidad y también espirituales. Bien complejo la sexualidad, ¿no? En tantos aspectos que están influenciados y que yo como persona, como ser humano, voy a tener pues, una opinión, un desenvolvimiento de acuerdo a los factores biológicos que yo he tenido, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, etcétera, de lo que es sexualidad. Es bien complejo. Entonces, la sexualidad abarca todo ese aspecto del ser humano.
Está presente desde el momento que nacemos hasta que nos vamos. Está presente. ¿Va cambiando? Claro que sí. Hay autores que dicen que va cambiando según las etapas de desarrollo. Y eso lo vamos a estudiar ampliamente cuando veamos el tema de desarrollo humano, que es muy bueno ese tema. Muy bien, vamos a ver la parte de las dimensiones de la sexualidad, que son tres: biológico, sociocultural y psicológico. ¿Ya? Esto es importante. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ya estamos todos? A ver cómo estamos. Déjenme ver a la cantidad de integrantes. Ya estamos casi todos, casi 40 chicos. Qué bueno. Ese tema tengo que conversarlo con mis padres. Gracias, Claudia. Con mis padres. En el caso de los varones con el papá, pues en el caso de las chicas con su madre. Pero si falta una figura paterna, como en mi caso, por ejemplo, faltaba, o una materna, entonces con una persona que es cercana. En mi caso con mis tíos, era pues, puede ser tus abuelos, abuelas, no sé. Pero es importante que siempre lo conversemos, porque es parte del ser humano. O sea, somos seres sexuales. O sea, eso quiero que entiendan. Pero sexualidad no es sexo, mi profesor. Sexualidad es la parte psicológica, la parte sociocultural. La amistad también implica sexualidad. La forma como me relaciono con otra persona es sexualidad también. O sea, no solamente es una partecita nada más. Buenos días, Camila. Muy bien, empezamos con la parte biológica. Ustedes lo pueden ver ampliamente en su boletín. La parte biológica también, que es la parte anatómica. O sea, la parte del sustrato anatómico, fisiológico, en la cual se fundamenta la sexualidad, en el caso de un varón y de una mujer, ¿cierto? Esta dimensión tiene que ver con el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Tiene que ver con la reproducción. O sea, el sexo es la parte biológica, anatómica, que casi no cambia, porque si trajéramos a una persona del siglo XV, por ejemplo, en una máquina del tiempo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Esa persona que traemos del siglo XV podría formar una familia con un varón, si es una chica del siglo XXI, claro que sí, porque dicen que la parte biológica anatómica se mantiene constante, ¿no? Constante. Tiene que ver con la procreación, etcétera, la respuesta sexual. Es una cuestión hormonal. Acá hay una cuestión hormonal. Hay un micro prendido, no sé de quién es. ¿Quién es el micro prendido? Apaguen su micro, chicos, a menos que quieran intervenir. Ya, continuamos. Entonces, es una cuestión anatómica, fisiológica, el sexo, tiene que ver con la procreación, con la respuesta sexual, con el deseo, etcétera, ¿no? Y eso es de acuerdo a la anatomía que uno tiene. ¿Estamos de acuerdo? Lo dejamos ahí. En cambio, esto de acá yo creo que es central en lo que es la sexualidad, que es lo sociocultural. Esto es importantísimo, que tiene que ver con el género. El género, o lo sociocultural, ¿qué cosa es? Es la parte social. Nosotros somos peruanos y el hecho de haber nacido en Perú, tenemos una influencia sociocultural respecto a lo que es la sexualidad, porque nuestra cultura peruana es un poco más conservadora, creo, ¿no? Comparados con otras culturas o países europeos que son un poco más liberales respecto a lo que es sexualidad. Entonces, es un aspecto muy importante de lo sociocultural, ¿no? Esto se va a construir del momento en que un niño viene al mundo en el seno familiar. Por ejemplo, si son padres muy cristianos, pertenecientes a una congregación religiosa, le van a desarrollar sobre lo que es la sexualidad a nivel sociocultural de acuerdo a las creencias que ellos tienen como padres. Pero de repente nace en una familia de padres un poco más liberales, más abiertos a hablar sobre el tema. Entonces, este niño se va a ver influenciado. Esa es una influencia sociocultural. La familia, por ejemplo. Muy bien, vamos a la escuela, que también es una influencia sociocultural. Va a un colegio de repente que es religioso. En mi barrio, por ejemplo, Comas, tenemos un colegio de puras chicas, controlado por las monjas. O sea, solamente mujeres y cristianas, bueno, la controlan las monjas, que es diferente, pues, ¿no? Hay, obviamente, que el desarrollo a nivel sociocultural de la sexualidad va a ser diferente de un colegio que es mixto, por ejemplo, ¿no? Donde es nacional o es particular, pero es mixto y se habla más ampliamente sobre lo que es la sexualidad. Entonces, ese es un factor también sociocultural. Por eso es importante que también conozcamos ese tema. ¿Qué más? En lo sociocultural. En lo sociocultural, como estamos en la sociedad nuestra, va a incluirse, por ejemplo, la forma de cómo yo me relaciono con otras personas. Por ejemplo, ¿no? Ahí voy a poner algo acá. Acá. En lo sociocultural, por ejemplo, la forma de relacionarnos. Por ejemplo, nos enseñan que tenemos que, nosotros los varones, invitar a salir a una chica, por ejemplo,
tenemos nosotros que pagar la cuenta, por ejemplo, tenemos que nosotros declararnos, por ejemplo, y si ya somos pareja, a un día de repente pedir la mano a la familia. O sea, son los varones que toman la iniciativa en lo que es la relación de pareja. Y eso es sociocultural. ¿Y por qué no lo hace una mujer? ¿Por qué una mujer no invita a salir a un varón? ¿Por qué una mujer no se declara? ¿Por qué una mujer no puede pedir la mano? Va a la familia del varón y le pide la mano al varón. ¿Por qué? Ah, eso es sociocultural. Sería raro, dice, no, pero sí se está dando en algunos países, ¿no? En unos países sí ocurre eso, donde la mujer tiene un papel más activo respecto a la relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Interesante, ¿no? Y también tiene que verse en la forma de vestirnos, por ejemplo, la forma de vestirnos. Por ejemplo, cuando nace un varón y vamos a un baby shower, por ejemplo, ahí, si no sabemos si va a ser si va a ser un varón o mujer, ¿qué color le compramos? Un color neutro. Dicen color neutro de roponcito sería blanco o amarillo. Pero si sabemos que va a ser una mujercita, le compramos un roponcito rosado. Si sabemos que va a ser un varoncito, celeste. ¿Y por qué no el varoncito puede ponerse rosado? Ah, porque los colores están determinados socialmente, ¿no? Ya se dice que el color rosadito es para las niñas, por ejemplo. Entonces, eso es una cuestión sociocultural. ¿Que puede cambiar? Claro que sí que está cambiando. Porque ya vemos en la adolescencia jóvenes que se visten con colores que antes usaban solamente las chicas. Muy bien. ¿Qué más está expresado en la parte sociocultural? La parte laboral, por ejemplo, ¿no? Al momento de elegir un trabajo. Hace años, 30 años creo, bien raro que haya ingenieras mujeres. En la uni había hace 30 años más varones en 90% por lo menos. Ahora ya están bajando los 40% mujeres, me parece, o 30 de repente. ¿Por qué? Porque se decía que ingeniería solamente era para varones, pero ahora tenemos ingenieras de minas, mujeres, por ejemplo, ¿no? En la parte laboral. Encontrar un varón que estudiara, por ejemplo, obstetricia, bien raro. Ahora ya tenemos varones estudiando obstetricia. Encontrar un varón estudiando trabajo social, decían que trabajo social es malo para mujeres, ¿no? Yo tengo muchos varones, yo trabajo en las facultades sociales, muchos chicos estudiando trabajo social, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está cambiando. Entonces, si yo me doy cuenta, la forma de relacionarnos puede cambiar, sí, la sociedad cambia y eso puede cambiar. La forma de vestirnos puede cambiar, claro que sí. Ahora tenemos a jóvenes que se visten con colores muy llamativos. La forma laboral, los oficios que una persona quiere tener de acuerdo a su sexo, también está cambiando, claro que sí. Ahora estamos en el empoderamiento femenino, dice Sofía. Yo creo que igualdad es lo que queremos, ¿no? La igualdad entre el varón y la mujer. Bueno, yo tengo una hija, por si acaso. ¿Ah? Mi hija ya acabó su carrera profesional. Por eso saco cara mucho por las chicas. Entonces, forma de vestirnos, la elección de una carrera, por ejemplo, las actividades que desempeñamos, por ejemplo, la forma como expresamos nuestras emociones. Por ejemplo, si hay un terremoto, ¿quién puede llorar? ¿El hombre puede llorar? ¿Cómo un hombre va a estar llorando? Dice. El hombre no llora, dice. Y la mujer sí puede llorar. ¿Y por qué el varón no puede llorar? Cuando está triste, por ejemplo. Ah, porque es varón, ¿no? El varón no llora. El varón tiene que ser más fuerte, tiene que controlar sus emociones. Eso es una cuestión social. Por eso que a nivel social, en la expresión emocional, se da más libertad a la mujer para que sea más emotiva, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es también una cuestión sociocultural. Pero el varón debe llorar. Si está triste, debe llorar. Pero como la sociedad dice, no, tú eres varón, ¿cómo se va a llorar? Entonces lo reprime el varón. Y eso está mal, pues. Imagínate, ¿no? Lo reprime el varón. Entonces, el varón tiene que controlar sus emociones, tiene que ser fuerte. El varón no llora, dice. Por eso que cuando un día le toca llorar al varón, va a llorar, llora a mares, como diciendo, estoy llorando lo que nunca he llorado. El varón. El varón debe llorar cuando está triste, no hay ningún problema, etcétera. Listo. Entonces, eso es sociocultural. ¿Puede cambiar? Sí puede cambiar. Preguntas sobre esto. Allá me está escribiendo Sofía y Camila. Sí, pues, eso es sociocultural, pues. ¿Ya? Vamos a ver a la otra dimensión. Miren, hemos hablado de la dimensión biológica y hemos hablado de la dimensión sociocultural que tiene que ver con el género. Vamos a lo psicológico ahí también. No, mi campo, lo psicológico. Ahí hay dos cosas. La identidad de género. ¿Qué es eso, profesor?
cómo la persona se identifica como masculina o femenina. O sea, eso es psicológico, ¿no? Yo soy un varón y yo siento que soy un varón y me identifico con que soy un varón, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo yo me identifico. Esto se construye, porque hay casos de varones que no se identifican como varones, no se sienten varones, identidad de género. Entonces, ¿qué pasó? Eso se ha construido en el tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, entonces, a lo que yo tengo como identidad, o sea, soy un varón, siento, pienso como varón y me acepto como varón, mi identidad de género, yo me voy a relacionar con otras personas, de acuerdo a eso. Yo voy a organizar mi autoconcepto, dice la PRE, por ejemplo, y voy a crear la percepción de mi propia sexualidad. Hay casos en que hay varones no se identifican como varones, sí, o viceversa, ¿no? Mujeres no se sienten mujeres, por ejemplo, ¿no? Yo entrevisto mucho a mis chicos que son homosexuales, ¿no? Lesbianas también. He tenido alumnas lesbianas, homosexuales, bisexuales, y eso lo vamos a ver. Entonces, eso es importantísimo, ¿por qué? Porque eso se va construyendo. Anteriormente se decía que era un problema, una patología, etcétera. No, no es una patología, no es un problema. Eso se construye. Continuamos. Eso es la identidad de género. Ojo, una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. La identidad de género es cómo la persona se identifica como masculina o como femenina. Es una cuestión psicológica acá. Cómo una persona se identifica como masculina y femenina. En cambio, la orientación sexual ya es la expresión del erotismo, ¿no? Donde la persona siente atracción erótica, sexual hacia otra persona. O sea, ya es el erotismo, la atracción erótica, sexual, el enamorarse de otra persona, ¿de acuerdo? ¿Tiene que ver con la identidad de género? Claro que sí, pero la orientación sexual ya es la expresión erótica, sexual, ¿no? El enamoramiento de una persona, varón o mujer, hacia otra persona que puede ser del sexo opuesto o que puede ser del mismo sexo. Y de ahí nace la clasificación que nos plantea el Centro PRE. Entonces, la persona se puede enamorar y puede manifestar un deseo sexual hacia otras personas de acuerdo al sexo de la pareja. Si es un varón y tiene atracción sexual, se enamora, le gusta, etcétera, entonces, por una mujer, entonces es heterosexual. Acá lo ponemos. Heterosexual. Ya está. Muy bien. Acá tenemos al heterosexual, ¿no? Atracción por el sexo opuesto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la persona heterosexual es una persona que tiene atracción erótica, sexual, se enamora, le gusta, le atrae personas del sexo opuesto. ¿Ya está? Después tenemos la otra, que es la homosexual. Acá la ponemos, que puede ser masculina o también puede ser femenina. En femenina le dicen lesbianismo, ¿no? Homosexual. Acá la ponemos. Que es la atracción erótica, sexual por personas del mismo sexo. Ya, ahorita vamos a ver al bisexual. Que puede ser masculina, puede ser femenina. ¿Ya? Homosexual. Y la bisexual, vamos a copiar acá, que sí existe, ¿ah? Yo conozco personas bisexuales. Sí existe. ¿Qué es la atracción erótica sexual por personas de tanto varones como mujeres, ¿no? O sea, es un varón y tiene atracción erótica sexual por varones y por mujeres. El bisexual, ¿no? O es una mujer y tiene atracción erótica sexual por mujeres y por varones. ¿Cierto? En cambio, el homosexual, solamente atracción por el sexo, por el mismo sexo, nada más. Pero eso es lo que nos dice el Centro PRE. Hay más clasificaciones, ustedes no se hagan problema, chicos. Solamente nos estamos quedando con heterosexual, homosexual y bisexual. Ya no se hagan problema, porque sí hay más clasificaciones. No se hagan problemas. Claro, el bisexual, ambos sexos. Ahora, no es una patología, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Antes se consideraba hace 30 años una patología la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? O el lesbianismo o la bisexualidad, pero es una expresión, es una orientación sexual, nada más. O sea, no se considera una patología. ¿Estamos de acuerdo? No podemos decir que uno es mejor que otro, por eso que respetamos a las personas que han optado por esa orientación sexual. Yo soy heterosexual, pero respetamos a las personas que son homosexuales, que son bisexuales o lesbianas, en este caso, no son las chicas, porque son personas como nosotros, ¿ya?
No hay una patología, etcétera, y hay que respetar. Pero tampoco podemos decir que es mejor ser homosexual o mejor ser lesbiano, no podemos decir eso. Es una orientación sexual nada más, que hay que respetar y que ha surgido en el desarrollo del ser humano, porque hemos dicho que eso es, es algo que el ser humano lo ha desarrollado, ¿no? En base a su identidad de género, por ejemplo. Y la identidad de género se construye a través del tiempo. No vamos a decir por eso por qué, de dónde se origina la homosexualidad, el lesbianismo, no. Eso no lo vamos a ver porque no está dentro del tema. Listo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Continuamos. ¿No hay preguntas? ¿No? Continuamos entonces. El señor Sigmund Freud, recuerdan ustedes del psicoanálisis, nos habla de un desarrollo psicosexual. Sigmund Freud tiene como estudio el inconsciente dentro del psicoanálisis, ¿cierto? Eh, y él plantea que el ser humano, para Sigmund Freud, para el psicoanálisis es muy importante el desarrollo sexual o psicosexual. Por eso le dicen algunos que es una teoría muy sexualizada, ¿no? Da mucha importancia a la parte sexual, Sigmund Freud. Él plantea que pasamos por etapas del desarrollo psicosexual. Y de acuerdo a esa etapa de desarrollo viene una pregunta de examen de admisión sobre este tema. Este, uno va a tener primeramente lo que se dice zonas erógenas. Las zonas erógenas son zonas del placer que tiene el cuerpo en el ser humano. O sea, yo tengo zonas erógenas, zonas de placer en mi cuerpo, que se van fijando en el desarrollo del ser humano y van a constituir las etapas de desarrollo psicosexual. Por ejemplo, ¿no? En el primer mes de vida o semestre de vida, por ejemplo, y en el segundo semestre tenemos a la etapa oral. ¿Qué te está diciendo Sigmund Freud? Que esta es la zona erótica, la zona de placer que tiene el ser humano cuando es un bebé, pues en este caso estamos hablando de un bebé. Ahí dice, la boca es el medio de incorporación a través de la succión y el mujer sustituye a la succión en el segundo trimestre. O sea, ¿qué te está diciendo? Que la boca es una zona erógena. Eso quiero que entiendan, zona de placer para el ser humano. Muy bien, eso va a pasar y va a ser superado porque tiene que ser superado, dice Sigmund Freud, para dar pie a la otra zona o periodo o fase o periodo que es la anal erótica. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hay un cambio. Ya la zona erógena no es la boca, sino la parte anal, según Sigmund Freud, que también tiene dos etapas. Eso se da entre el primer año y segundo año. Yo creo que hasta los 3 años. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Que el niño va a tener cierto placer cuando hace sus necesidades, como también siente cierto placer cuando retiene sus necesidades. Ahí está. El aprendizaje del uso del sanitario. Placer en la evacuación. Ese niño tiene placer en la evacuación. Es la teoría de Freud. ¿Ah? Y placer en la retención. Es la teoría de Freud. ¿Ah? Entonces, ¿no estamos de acuerdo de repente? Pues tenemos que saberlo porque eso vino en el examen de admisión. ¿Ya? Entonces, esa es la etapa anal erótica. Sigmund Freud dice que esas etapas tienen que estar superándose, se tienen que superar, no se puede quedar fijados acá. Fijado es quedarse estancado en esa etapa. ¿Puede haber un adulto que se ha quedado estancado en la etapa oral? Sí, sí. ¿Puede haber un adulto que se estanca en la etapa anal? Sí, puede ocurrir, ¿no? Pero estamos hablando de personas que, en este caso, sí han superado las etapas, ¿no? Pasamos a la etapa anal erótica y después a la etapa fálica. Fálica viene de la parte genital, ¿no? Fálica viene de la parte genital. Entonces, ya cuando, según Sigmund Freud, el niño entra a la etapa fálica, ya el niño entonces cambia de zona de placer. Ya son los genitales. O sea, sobre todo en el varón se ve bastante que a la edad de 3, 4, 5 años está mucho tocando sus genitales, según Sigmund Freud, es porque eso es su zona de placer. Los órganos genitales. Y ahí se genera y se da el famoso complejo de Edipo. No sé si lo han escuchado. El complejo de Edipo. Que viene de la historia de Edipo Rey, donde el niño siente cierta atracción por la madre, ¿no? Y ve como competencia al padre, según Sigmund Freud. Freud no habla del complejo de Electra, eso lo agregan luego, pero Freud solamente habla del complejo de Edipo. Entonces, el niño tiene que superar esa etapa, ¿sí? Dice Freud, para que pueda entrar a la otra etapa de desarrollo psicosexual, que es la etapa de latencia. Latencia. Es una etapa donde no hay muchos complejos o impulsos o muchas contradicciones sexuales, ¿no? Ahí está. Hay un debilitamiento de los impulsos.
y se va a dar el principio de la realidad. Eso se da de los 6 años hasta la pubertad, a los cambios físicos en la pubertad. Y el último periodo de desarrollo psicosexual, que es a la cual todos tenemos que llegar, según Sigmund Freud, todos tenemos que llegar, es la etapa del periodo genital. O sea, llegamos acá, superamos, no nos quedamos fijados en esta etapa y llegamos a la última etapa, que es la etapa genital, que se da entre la adolescencia y la adultez, donde el ser humano va a hacer una realización de su sexualidad. Si es que pasa las etapas y no queda fijado en ninguna de ellas, este ser humano va a hacer una sexualidad plena, ¿no? Una realización de su sexualidad. Pero si se queda fijado acá, va a haber un problema. Pues si se queda fijado acá, va a haber un problema. Cuando sea adulto, va a haber un problema. Esto lo puse porque esto es muy importante, porque va a venir una pregunta, viene una pregunta de examen de admisión y quiero que estudien mucho. Un dato para ustedes. A latencia es un periodo de espera, latencia, ¿no? De pausa, Andrea, ¿no? Donde no hay muchos conflictos sexuales ahí, ¿no? Los impulsos sexuales un poco que están como, a ver, inhibidos, están como congelados de repente, ¿no? Por eso que esa es latencia, latencia, espera. Les paso un dato. Me he enterado de que muchas de las preguntas que vienen en el perdón, en el examen de admisión en San Marcos, tienen que ver mucho con la teoría del psicoanálisis. Hay que estudiar mucho psicoanálisis. Eso es lo que me han pasado, un dato. O sea, hay muchas preguntas que se han hecho en base al psicoanálisis. Por eso que yo estoy tratando este tema y está en el boletín también. Y quiero que ustedes pregunten si es que no hay alguna duda. Pregunta Andrea. Ya me preguntó Andrea, ya le respondí. ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud? O sea, Sigmund Freud, con su psicoanálisis, dice que el ser humano tiene un impulso sexual que lo motiva a actuar. La libido, la energía sexual. Esa libido es una energía sexual que lo motiva a actuar. Esa es un ser sexual, pues el ser humano, ¿no? Y que este desarrollo psicosexual se desarrolla en las famosas 5 etapas que él plantea. Que es su teoría, no quiere decir que sea cierto y que todos hemos pasado esa etapa, ¿no? No necesariamente, pero en algunos casos sí se da, bueno, es una teoría. ¿Cuál es? A ver, no, Andrea, no te entiendo. ¿Cuál es la entre erótico y genital? Ah, la diferencia, ¿cierto, no, Andrea? En la parte erótica, gracias por la pregunta, es donde el niño tiene como zona erógena los genitales. O sea, estamos hablando de zonas erógenas. Esa palabra quiero que lo copien, por favor. A ver, zonas erógenas. Vamos a ver zonas erógenas. ¿Qué son las zonas erógenas? Zonas de placer. Vamos a poner acá. O sea, ¿qué dice Freud? De que tenemos zonas erógenas y que estas zonas erógenas van a ir cambiando de acuerdo al desarrollo del ser humano. Las zonas erógenas. ¿Ya? Y de acuerdo a qué zona erógena va a tener la persona en su desarrollo, va a estar en una etapa de desarrollo, ¿cierto? Si mi zona erógena es la boca, etapa oral. Si mi zona erógena o zona de placer es la parte anal, etapa anal erótica. La zona erógena es mis genitales, la etapa fálica. Acá no hay zona erógena, es una especie de debilitamiento. Ahí no hay, pues, no hay un pulso sexual muy marcado acá. No hay una zona erógena marcada. Y acá, profesor, no se habla de zonas erógenas, y esa es la diferencia con la etapa genital, perdón, con la fálica. ¿Por qué? Porque acá le llama así genital, pero no es porque los genitales son zonas erógenas, no, los genitales son zonas erógenas en la etapa fálica. Acá le llama periodo genital porque es el ser humano ya adulto que ya tiene una realización de su sexualidad. O sea, está bien, periodo genital, sí, así se lo pone como nombre, pero es una realización de la sexualidad, que no solamente va a abarcar lo genital, no solamente eso. Entonces, esa es la diferencia. En la etapa fálica, la zona erógena son los genitales, sobre todo masculinos. Y en la etapa periodo genital es la realización de la sexualidad. O sea, no hay una zona erógena específica. No sé si lo expliqué. Andrea me preguntó. Sí, es más amplio, Claudia, es más amplio, es un resumen nada más. Sería bueno que ustedes investiguen también sobre este tema. Es mucho más amplio. Continuamos, si no hay más preguntas. Gracias, señorita Andrea. Hablamos del amor. Eso, miren, yo prefiero que ustedes investiguen más sobre psicoanálisis y desarrollo psicosexual que sobre este tema, porque no he visto, si bien es cierto, en el temario de la OCA está sobre el amor, la amistad, pero no he visto que hablen sobre los tipos de amor de Robert Sternberg. Lo vamos a ver, sí, porque ese es un tema clásico para el siglo ordinario.
pero dentro del examen de la OCA no he visto la teoría de Stenberg. Hablan del amor en general, ¿no? Pero Stenberg es el autor que habla de una teoría del amor. Por eso yo prefiero que ustedes investiguen más esto, porque, por ejemplo, que investiguen sobre lo que son las fijaciones en las etapas de desarrollo psicosexual, que es una fijación. ¿Cuáles son las consecuencias de estas fijaciones? Eso investiguen. Pero esto menos. Por eso que lo vamos a hacer más rápido, ¿ya? Porque nos quedan 15 minutos. 15 minutos. No, 25 minutos. El amor, según Robert Stenberg, Dylan, el arte de amar no viene en el examen de admisión, pero lo puedes leer como parte de tu desarrollo personal. No te preocupes. Es una buena teoría. Muy bien. La amistad y enamoramiento, ese es el tema. Entonces vamos a hablar del amor. La amistad son experiencias y el amor son experiencias que es muy importante, sobre todo para ustedes que son adolescentes. Muchos de ustedes están enamorados y algunos ya tienen pareja. Bueno, pues no. Y es parte del desarrollo personal, que es diferente a mis épocas. En mis épocas nosotros teníamos enamorados a partir de 18, 20 años, por ejemplo. Y entonces ven la diferencia. Acá tienen enamorados a los 13, 14, 15 años. O sea, tampoco se puede criticar eso, es un desarrollo diferente, pues no. Es normal que una persona se enamore, es normal que una persona se desenamore también. O sea, son adolescentes. El adolescente es fluctuante, como es un joven que está formando su personalidad, porque todavía no madura, y es inmaduro porque es adolescente, no es inmaduro porque sea una persona incapaz de madurar, no, es inmaduro porque es adolescente, nada más, hay que entender al adolescente. Entonces, yo no puedo atender a una pareja adolescente diciéndome, profesor, quiero terapia de pareja. ¿Cómo hace terapia de pareja un adolescente si el adolescente puede ir cambiando en sus gustos, preferencias, etcétera? Por ejemplo, yo no le puedo decir a un adolescente de 15, 16 años que es un jugador que está con varias chicas, es que es un chico que es muy voluble, ¿no? Entonces, a un adulto sí le puede decir, "Ah, es un infiel, pues, ¿no? 30, 40 años ya, pues es un infiel. Porque una persona madura que es infiel, siendo madura ya, pues, es un problema. Por eso que a adolescentes se le perdona esa parte porque es una persona que se está formando. O sea, ustedes se están formando. Ya no se hagan problemas, chicos. Bueno, estar solo es muy bueno. Algunos se sienten muy bien estar solos y les va muy bien en su desarrollo personal. Y algunos deciden tener pareja y también les va muy bien. La cuestión es que tú estés bien, pues tranquilo. ¿Estás con pareja y te sientes bien? Estás con pareja y estás sin pareja, ¿te sientes bien? También. Entonces, yo le digo a mis alumnos, en el presencial también. La chica me preguntó, ¿es bueno tener enamorado mientras postulan San Marcos? Yo le dije, el enamorado es para que, o la pareja, para que el ser humano se sienta más tranquilo, más feliz, con más optimismo. O sea, la relación de pareja me motiva, me da más energía para seguir adelante. Si tú tienes una pareja que hace eso, chévere, bacán, bacán. Pero si tienes una pareja que te dice, falta la pre, no estudies, ¿para qué vas a estudiar? Ya nos vamos a casar y yo te voy a mantener. Bueno, eso no es pareja, pues. Te concentra, te llama, te bloquea cuando se amargan, etcétera. Entonces, eso no es pareja. Eso no es pareja. La pareja te motiva, te da optimismo, te da energía para que tú sigas adelante, te da tu espacio. Y si tienes una pareja así, bacán. Pero hay jóvenes que están solos, me parece muy bien, porque se sienten tranquilos, centrados en sus estudios y le va muy bien. ¿Ves? No te hagas problemas. ¿Ya? Listo, continuamos. Entonces, vamos a hablar del amor. El amor, según Robert Stenberg, es una relación que está conformada por tres elementos. Miren, él habla de un verdadero amor, del amor consumado. Es un amor que está basado en tres elementos. El amor consumado. Con esto nos quedamos. Que tiene tres elementos. La intimidad, que es la necesidad que tiene una persona o una pareja de contarse las cosas que le está pasando en la vida, por ejemplo. La pasión, que es la atracción física, erótica entre dos personas. Y el compromiso, que es la decisión de estar juntos por el resto de sus vidas. Si en una relación de pareja, estamos hablando de adultos, ustedes todavía pueden enamorarse y se pueden desenamorar, no hay ningún problema, porque ustedes son jóvenes, pues falta madurar todavía, no se hagan problemas. Pero un adulto, si se da ya una relación de pareja donde hay los tres componentes, que es intimidad, pasión, compromiso, entonces hablamos de un amor consumado, que es el amor ideal para Robert Stenberg, a la cual aspiramos todos los seres humanos. Pero si solamente hay intimidad, entonces estamos hablando de los tipos de amor. Ahora sí vamos a hablar de los tipos, con otro color. Los tipos de amor. Color, este color, a ver.
Los tipos de amor, ahora vamos a hablar con Robert Sternberg. Cariño, con otro color ya. Si solamente en una relación de pareja hay cariño, entonces se comparten las cosas que le suceden, etcétera. Eso pues, pueden ser amigos, nada más, pues, ¿no? El amor amigo le llaman algunos, por ejemplo. Si solamente hay pasión, es una atracción física nada más. El amor a primera vista, atracción física, que no es suficiente para una relación de pareja. Si solamente hay compromiso, entonces quieren estar juntos, pero no se gustan físicamente y no se cuentan sus cosas. Es un amor vacío. 3, amor vacío. Y combinando estos, nos salen los siguientes amores. El amor romántico, miren, el amor romántico, combinando pasión con intimidad. El amor romántico es un amor donde, por ejemplo, hay atracción física, se cuentan las cosas, pero no quieren estar juntos toda la vida. O sea, es un amor romántico nada más, por ejemplo, ¿no? Después tenemos el amor de compañía, por ejemplo, donde hay intimidad y hay compromiso. Eso ocurre mucho en muchas familias, el amor social o el amor de compañía. Entonces, ¿qué pasó en esta pareja? Ya pasó la atracción física, pues no hay atracción física. De repente viven en la misma casa, están juntos por sus hijos, porque se llevan muy bien en la intimidad, ¿no? O sea, cuentan sus cosas, comparten lo que les sucede y quieren estar juntos, pues, pero ya no hay esto, no hay esta parte que es la pasión. Entonces, solamente amor de compañía. El amor fatuo, está. El amor fatuo, hay 6, le ponemos 6. Donde hay pasión, hay atracción física, y quieren estar juntos siempre, pero no se comparten las cosas que les suceden. Por ejemplo, ¿no? No se comparten las cosas que les suceden. Y eso no es bueno, pues. Y este es el súper amor, el verdadero amor que deben tener todos los seres humanos algún día. El amor consumado. Hay intimidad, se cuentan sus cosas, comparten lo que les sucede. Hay pasión, tienen atracción física, erótica, sexual, y hay compromiso de querer estar juntos por el resto de la vida. Robert Sternberg dice que puede funcionar una relación de pareja con dos, sí, sí puede funcionar. Con dos puede funcionar, sí. Pero lo ideal serían los 3, pues. Con uno no funciona, dice Robert Sternberg. ¿Qué les parece? ¿Interesante la teoría de Robert Sternberg? Es una teoría. No, lo clasifica nomás, no lo critica, pero él dice que el ideal es el amor consumado. El amor consumado es la forma completa del amor. Es el ideal a la cual todos debemos llegar, dice, ¿no? Algún día. Y que si tus padres tienen este amor, qué bueno. El amor consumado, que es el top. Ahora lo ponemos con otro color, al amor consumado. El top, ¿no? Esto acá. El ideal, ¿no? Bueno, unos padres que están juntos 30, 40, 50 años ya, pues un amor consumado. Un amor que tiene intimidad, pasión y compromiso. Cuando se enamoran los adolescentes, sobre todo, vamos a hablar de las famosas etapas en la relación de pareja. La primera etapa es la idealización, que se da a una especie de, en adolescente, a ver ustedes, yo también me dio esta etapa, idealización. Es la primera etapa según la teoría que nos está poniendo el Centro PRE, en donde el adolescente se enamora, por ejemplo, de su artista preferido. Se enamora de personas distantes, ¿no? Eh, es el amor platónico, por ejemplo, mi amor platónico. A veces se puede enamorar del profesor, de la profesora. A mí me gustaba, o me enamoré en este caso, de una profesora de inglés, muy bonita ya. Mi amor platónico. ¿Qué voy a estar yo con una profesora de inglés? Pues es una persona mayor. Es un amor platónico. Mi artista preferido, por ejemplo. Según Yumit, yo creo que necesita un poco más de madurez, ¿no? Yumit me está hablando si los adolescentes pueden tener un amor consumado. A ver, dime, una pareja de adolescentes que quieren ya casarse, que se cuentan sus cosas totalmente y que tienen atracción física. Yo creo que no hay casi, ¿no? Ni se ve bien raro porque el matrimonio no es para los adolescentes todavía. Es por eso que no creo que sería para los adolescentes. Entonces, idealizamos con personas distantes, nuestro, por ejemplo, artista preferido, por ejemplo. Eso se llama idealización. 2, heterosexualidad. Ya sabemos qué cosa es heterosexualidad, la relación entre personas de diferentes sexos y en grupo de pares. No, no está jugando con sus sentimientos. Una persona te puede decir, yo te amo, yo te amo. No está jugando. El chico o la chica le puede decir a su pareja, yo te amo, te adoro, que queremos estar juntos toda la vida. Eso lo puede decir, pero son dichos nada más, pues. En la vida real hay casos de jóvenes que se han conocido en el colegio y se han casado y siguen juntos hasta los ancianitos.
Pero normalmente no ocurre eso. Bueno, no es que está engañando al adolescente, no está engañando, sino es lo que es su etapa de desarrollo. ¿Ya? Grupo de pares, por ejemplo, en el colegio, en la academia, se forman los famosos grupos de pares. En la academia, sobre todo, en la Plaza San Marcos, en el presencial, se forman parejas. Hay grupos mixtos donde comparten intereses comunes, quieren ingresar a San Marcos, por ejemplo, y ahí se van a producir los primeros encuentros amorosos, que son frágiles, ¿por qué? Porque acaba la pre y de repente se acaba el amor, por ejemplo. Por eso dicen que son frágiles porque también son adolescentes y jóvenes que recién están formando su desarrollo personal, pues. El enamoramiento, que es la tercera etapa, según este autor, este, hay una mayor selectividad en la elección de la pareja, ¿no? O sea, la persona ya elige mejor, porque es un poquito más grande, a su pareja, ¿no? Y a veces minimiza sus errores que tiene. Pues eso me ocurrió a mí, ¿no? Cuando me enamoré, por ejemplo, siendo joven, mi pareja lo veía como lo máximo, como que no tenía ni un defecto, ni un error. Estás enamorado, pues. Es perfecta, esta pareja es perfecta, es lo máximo. Cuando de repente te das cuenta, ya cuando pasas a la otra etapa, que no es lo máximo y que tiene muchos errores y muchos defectos. Pero tú, a pesar de eso, quieres casarte con esa persona, a pesar de que tiene muchos errores y defectos. Ya pues ese noviazgo, pues, la relación es más estable. Ya va a haber un momento en el cual, y a mí me ocurrió también, cuando yo salía con mi pareja y yo la dejaba, pues, no, en su casa. Pero ya llegó un momento en el cual yo sentía de que no podía estar sin ella ya, bueno, ya quería estar junto con ella siempre, todos los días. Ya pues, esa es una etapa superior, pues. Que en mi caso se dio a los 27, 28 años casi. Imagínense, ¿no? No hay una edad para eso, puede ser a los 24, 25, no sé. Pero ya es una etapa superior, es el noviazgo, ¿no? Ya donde la persona quiere compartir su vida, pues, junto con otra persona. Donde las familias están involucradas también, ¿no? Y donde se va a formar un proyecto de vida juntos, un proyecto de vida. Nosotros los profesionales nos casamos a partir de los 26, 27, 28, 30 años, porque ya después de ser profesionales y tener un trabajo estable. Y obvio que si yo soy profesional me voy a casar con una chica profesional también, bueno, obvio, ¿no? Y de acuerdo a eso, armo un proyecto de vida. Y ya y ponemos una fecha de matrimonio, pues. Ya me doy cuenta que las cosas que yo tengo, quiero compartirla con ella, ¿no? Lo que yo tengo le pertenece a ella. Ya pues es noviazgo. Ya cásate. Ya te sientes un vacío cuando te alejas de esa persona. Un vacío. Ya sabes sus defectos, sus errores, y aún así la quieres, pues. Ya pues es el noviazgo ya, pues. Algún día ustedes van a llegar a esa etapa. Ahorita estarán en idealización, de repente heterosexual en grupo de pares. O de repente enamoramiento, ¿no? Pero esta etapa es etapa ya, una etapa de madurez, pues, ¿no? De madurez. Continuamos. Conductas eróticos sexuales. Uy, nos ganan ahora, chicos. Nos quedan 12, 10 minutos, 11 minutos. Muy bien. Esto es sexualidad humana, las conductas eróticas sexuales. Las conductas eróticas sexuales son manifestaciones de la sexualidad donde el ser humano va a buscar obtener placer, porque somos seres sexuales, ¿cierto? Se puede expresar estas conductas en caricias íntimas que se dan en la relación de pareja, por ejemplo, en la masturbación, que ha sido satanizada y cuestionada, pero que no es mala, porque antes se decía que es mala, que genera problemas de salud, no, que es algo natural, según García, el autor que habla sobre este tema. Que se da más en el varón, claro que sí, pero que es una especie de búsqueda de placer, de autocomplacerse para satisfacer un impulso sexual que tiene el ser humano en su propio desarrollo. Porque, ¿o qué queremos? Que este varón, por ejemplo, que se masturba, este joven que se masturba, se inicie sexualmente más rápido, ¿no? Pues mejor sería bueno la masturbación, que le va a permitir desahogar esa tensión sexual que tiene. Eso lo dice García, por ejemplo. Por eso es algo natural. ¿Qué más? Dice García. Que ha sido satanizada y estas creencias desencadenan culpa y afectan la exploración de la sexualidad. Porque antes decía, ¿qué está haciendo? Prohibido. No se toca eso. No. Decían al joven adolescente, por ejemplo. Y entonces el joven adolescente se reprimía y no exploraba su sexualidad. Por eso que García dice que no es bueno que se haga ahí. Las fantasías sexuales también son buenos, ¿por qué? Porque son fantasías que no se van a cumplir, ¿cierto? Son fantasías nada más, que no se van a plasmar en un hecho concreto, porque son fantasías, nada más. Bueno, según Feynman, ese es Feynman,
Las fantasías desempeñan una función muy importante en la excitación sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Quién fantasea más? El varón. Es más fantasía del varón por la cuestión social, etcétera. Pero estos son conductas que son adecuadas, ¿ah? Claro que en exceso hace daño, pero son conductas adecuadas, que es propio del desarrollo sexual humano. Mito sobre la sexualidad. Un mito en sexualidad es una idea errónea. Un mito es una idea errónea. Vamos a poner acá. Una idea errónea. Ese es un mito. Que han sido superados y que lamentablemente se crearon para reprimir la expresión de la sexualidad, sobre todo del adolescente. Como por ejemplo, las bebidas alcohólicas mejoran el deseo sexual y la erección. Ese es un mito, porque al contrario, las bebidas alcohólicas afectan el deseo sexual y afectan la erección en el varón. Una señorita se va a iniciar en su primera experiencia sexual y como es la primera experiencia sexual, no va a quedar embarazada. Falso. Puede ser la primera experiencia sexual y quedar embarazada. Yo tengo casos de ese tipo. Primera experiencia sexual, quedaron embarazadas. Otro mito, el lavado vaginal después del coito evita el embarazo. Eso también es falso, porque eso no es un buen método anticonceptivo. Hay más mitos en tu boletín, ¿ah? He visto. La falta de himen en la mujer es prueba de que ya no es virgen, es un mito, porque pueden haber mujeres que no tengan himen y siguen siendo vírgenes, por ejemplo. Hay un mito también, el tener relaciones. Ah, esto me parece muy interesante, que no lo ha puesto el Centro PRE. Están teniendo relaciones una pareja y el varón, para que no embarazar a la mujer, va a eyacular fuera de ella. ¿Puede quedar embarazada si eyaculó fuera de ella? Algunos dicen que no. ¿Qué dicen ustedes? Eyaculó fuera de la mujer. ¿Puede quedar embarazada la chica? ¿Qué dicen, chicos? Vamos, escríbanme. Sí, dice Claudia. ¿Qué dice Luis? ¿Qué dice Yumit? Dice Camila, Andrea. Sí, claro, pues. Dylan sí puede quedar embarazada. ¿Saben por qué? Porque el varón, cuando tiene excitación sexual y tiene la erección del pene, va a segregar el líquido preseminal. El líquido preseminal es un líquido que es lubricante. Y en ese líquido preseminal, la ciencia dice que pueden haber espermatozoides. Entonces, por más que practica el coitus interruptus, se llama eso, eyacular fuera, la chica puede quedar gestando. Sí. Ajá. Muy bien, interesante. Claro, lo creó el ser humano para reprimir, pues, ¿no? El de la sexualidad en el joven adolescente, sobre todo. Nos van a la hora, chicos. Está interesante el tema, pero nos van a la hora. Ya, ahora ya sabes, pedila. Valores de una sexualidad responsable. Eh, por ejemplo, ¿no? Está bien, ustedes son seres humanos jóvenes que algún día van a expresar su sexualidad, ¿no? Y sabemos que expresar la sexualidad no solamente es tener relaciones sexuales, ¿ah? Ojo, ¿ah? Expresar la sexualidad te vas a enamorar, vas a elegir una carrera, te vas a relacionar con una persona del sexo opuesto de una forma diferente, etcétera. Esa es la expresión de nuestra sexualidad. Cuando yo expreso mi sexualidad responsable, cuando yo tengo autonomía, por ejemplo, si yo decido algún día tener relaciones sexuales, yo lo decido, pues. Ser honesto, ¿quieres o no quieres a esa persona? Por ejemplo, actúa por amor. Había una chica que me decía, profesor, es que me está obligando a tener relaciones. Nadie te puede obligar a tener relaciones. Eso es una cuestión personal, es voluntaria. Obtiene placer y bienestar, no solamente tú, sino también tu pareja. Respeto a sí mismo y a la pareja. No le puedes obligar, no le puedes violentar. Si la chica o el chico te dice que no, es no, pues. Ahora, cuando un chico se declara a otro, sobre todo los varones que tenemos que declarar, no es el género, ¿no? Y la chica nos rechaza, bueno, nosotros no tenemos por qué sentirnos mal, porque simplemente te ha rechazado, varón. ¿Por qué? Porque no tiene tus gustos, pues no le gustas en tu forma de ser de repente, en tu forma de vestirte de repente, pero ese no le gusta a ella y ella es una persona particular, pero de repente hay una chica que sí le gustas. ¿Qué problema hay? Y que todavía no conoces. Entonces, ¿por qué vas a molestarte si una chica te dice que no? ¿Por qué van a querer agredirla? Peor, pues. Simplemente que no hay, pues, ¿no? Una compenetración, nada más. Suficiente, ¿no? Ah, bueno, Andrea, sí, yo conozco muchas chicas que se han declarado y yo creo que eso tiene que cambiar, porque los pobres chicos son muy tímidos y a veces necesitan un empujoncito, le dicen, ¿no? Pero si te sientes bien haciendo eso, bacán. Si te sientes bien haciendo eso, bacán. No te hagas problemas. Eso es género. Y uso inteligente de la libertad. Uy, nos quedan 4 minutos.
La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social. Ojo, no solamente físico, la salud sexual abarca la parte emocional, la parte mental y la parte social. Abarca el respeto, el placer, la seguridad y la ausencia de toda coacción, discriminación y violencia. Por más que sean casados, el esposo no puede obligar a su esposa a tener relaciones sexuales. Se le puede incluso denunciar. Ojo, ¿ah? El estado de completo bienestar es a nivel psicológico, biológico y social. O sea, mi sexualidad, yo tengo que estar bien con mi sexualidad en los tres aspectos, a nivel psicológico, a nivel biológico y a nivel social. La vida sexual sana y placentera. Sistema de reproductor, hay que tener hijos sanos. Algún día yo decido tener hijos. Allá, pues, planifícalo, pues tú has decidido tener hijos. Aunque bueno, mucho cuidado con esto, con las infecciones de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Una señorita de la universidad, cuando yo enseñaba en esa universidad, me contó lo siguiente. Profesor, yo cuando me inicié sexualmente, era mi primera vez con mi enamorado, que también me dijo que era la primera vez. Entonces, ella muy confiada en él, creo que tenía 16, 17 años. Y creyó pues en que el chico también era su primera vez. Ella tuvo su primera experiencia sexual y el chico le contagió con una infección de transmisión sexual que la mandó al hospital. ¿Se dan cuenta? Por eso que hay mucho cuidado. Eso trae consecuencias. ¿Tú puedes enfrentar eso? Bacán. Las consecuencias, un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual. Miren esto, qué peligroso. El VIH. Pobre chica. Le mandó al hospital. Entonces el chico la había engañado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí me demuestra que ella no estaba todavía preparada para iniciarse sexualmente. Porque tú tienes que darte cuenta, ¿cómo vas a estar con una persona, con una pareja, que te va a engañar y te va a hacer daño? Pues? O sea, ahí ha habido un problema también en ella, de no haber conocido bien a su pareja. O sea, le faltó madurez de cómo enfrentar esto. Le faltó madurez. Le mintió, pues Andrea, pero ella tenía que haber tenido la capacidad de darse cuenta que le está mintiendo, conocerlo un poco más. O sea, se inició muy rápido, pues. Le generó un problema tremendo, pobrecita ella. Tuvo que estar internada en el hospital. Entonces, un día tú vas a elegir, qué bien, pero asume las consecuencias. Y con una persona a la cual tú conozcas, cuando tú tengas la madurez y tengas la decisión de iniciarte sexualmente, asume las consecuencias. Esta persona es una persona adecuada, yo la conozco. Bueno, un poco radical, mi alumna, otra alumna de otra universidad, un poco radical, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Al enamorado lo llevó al centro médico y lo hizo hacerse análisis de sangre para ver si tenía infección de transmisión sexual. Me parece un poco, de repente, exagerado, ¿no? Y ella dice, no, no, profesor, hasta que no vea sus análisis, yo no tengo relaciones con él. Así me dijo ella. Es un poco exagerado. Lo que sí creo que sí es importante, nos queda un minuto, es que la pareja vaya, pues, antes de iniciarse sexualmente, vayan a un especialista para que le oriente, ¿no? Somos jóvenes, nos queremos, nos amamos, tenemos una relación de pareja tanto tiempo y queremos cuidarnos. Van a un ginecólogo, a una obstetra y le dan las indicaciones. Y se cuidan y ya no pasa nada. Pero siempre hay que compartir esto. Alguien tiene que saberlo. O tienes que tener una persona que te apoye, que te oriente, que te diga, esto es así, esto es así. ¿Cierto? ¿Qué le pareció el tema? Nos queda un minuto. ¿Sí? Muy bien, listo. ¿Qué les pareció el tema? Interesante, ¿no, chicos? Nos queda un minuto. Las claves le doy de frente porque la Miss ya va a entrar. Se va a molestar conmigo. Interesante, muy bien. Puedes verlo nuevamente esta grabación, jóvenes queridos. Futuro de mi país. Ustedes son el futuro de mi país. ¿Ya? Listo, chicos. Están las claves. Nos vemos cuando nos vemos el día miércoles. Sí, los temas de psicología son muy interesantes. Cuídense, chicos. Ahí están las claves. No se olviden de la orientación psicopedagógica, que es gratuita. Les puedo atender porque parece que todavía va a ser siendo virtual. Yo atiendo los días lunes y ya sabemos con quién inscribirnos. Chao, chicos. Ahí está la Miss. Chao, Miss. Cuídense. Buenos días, profesor. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego, Gracias. profesor. Bien, muy buenos días, jóvenes. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Bien, bonita su clase de psicología, ¿no? Siempre es parte del desarrollo humano. Bien, chicos, vamos guardando, párense un ratito mientras yo voy compartiendo las diapositivas. Bien, buenos días con todos. Por aquí me he saludado. Y vamos a ver lo de la diapositiva, ¿ya? Tener su separata de literatura a la mano, por favor. Bien.
Bien, muy buenos días, Misael, Aarón, Laura, Maite. Maite, qué bonito nombre. Ahora voy a compartir. Muy buenos días, Rocío. Buenos días con todos. Bien, tomen su agüita, dejen un ratito y comenzamos la clase de literatura. Bien, en esta semana número 3 vamos a desarrollar nosotros jóvenes el tema de la literatura española. Vamos a ver, siempre se demora un poquito aquí en cargar. Ya está. Muy bien, chicos, muy buenos días con todos los que saludaron, buenos días que están por ahí, Romina, Valeria, Andrea, Cielo, Carla, qué bonito nombre, Fátima, Jennifer. Muy bien, chicas, muy buenos días con todos. Libros, ¿te refieres a libros de literatura? ¿A eso te refieres? Con respecto al tema, definitivamente, pues de literatura, bueno, el libro de la PRE es un libro donde es la última edición, claro, porque nosotros sacamos una última edición antes de la pandemia, estábamos en este proceso. Ese libro de la PRE sintetiza pues todos los temas de literatura que están en el desarrollo del temario de San Marcos. Inclusive hay otros autores que, como los temarios han ido cambiando en el 2000, hasta el 2019 jóvenes teníamos un temario permanente por años. 2020, 2021, estos temarios fueron cambiados, ¿no? De repente ustedes deben saber que nosotros en literatura los alumnos tenían que leer obras, 2 obras en el transcurso de la preparación, ¿no? Y leer 2 obras y luego se analizaban las obras en semanas, 4 semanas para cada obra. O sea, era bastante extenso y complejo. Eso fue el 2020, 2021 más o menos, ¿no? Y en el 2022 volvimos a retomar y como ya el libro lo teníamos nosotros elaborado, entonces teníamos una diversidad también de temas, autores, de manera general. Y entonces en ese libro nosotros pudimos sintetizar pues toda la información específicamente para la preparación que ustedes hacen para San Marcos. Ya, tú te refieres a libros de obras. Claro, pues si hablamos de obras, pues para la edad de ustedes hay muchas obras, no de la literatura universal. Por ejemplo, yo te podría recomendar un libro de justamente que habla de esta situación. Por ejemplo, hablamos de La lluvia sabe por qué, ¿no? La lluvia sabe por qué es un libro que te va plasmar la idea, por ejemplo, de los chicos que a veces son un poco tímidos, callados y que se encuentran con personas que son todo lo opuesto, ¿no? Y cómo entablan una amistad más allá de no de enamorarse, ¿no? Que poco a poco van descubriendo muchas cosas. Y esto es el entorno familiar, ¿no? El entorno familiar influye mucho, ¿no? Entonces es un libro que engancha bastante, ¿no? La lluvia sabe por qué. Mm, ya ese es un libro importante. Luego hay otro libro también que, bueno, yo también leo para alumnos de quinto secundaria y hay muchos libros que enganchan a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, El año de la serpiente es un diario, es un libro de una joven, ¿no? Que cuenta sus experiencias después de haber terminado el colegio. Y justamente es un libro, es cortísimo, ¿ah? Se llama El año de la serpiente, es de editorial Norma, creo. Un buen libro, de poquísimo, pero que te engancha porque es un libro que justamente son cosas que ustedes hacen, ¿no? Viene la fiesta de promoción, viene el viaje de promoción y ahí hacen todo lo que no han hecho en todos esos años, ¿no? La diversión, la comunicación de que a veces tú te habías compartido con un compañero que nunca hablaba y que el día de la fiesta, el día de graduación, el día de esto, se destapa, ¿no? Y dice todo lo que... Entonces, esas experiencias a veces en los libros de adolescentes es muy bueno que ustedes se identifiquen, ¿no? Porque ustedes pueden encontrar ahí muchas cosas, ¿no? De aspecto personal, general, familiar. Bien, chicos, el libro de la PRE es un libro de color guinda que me imagino que lo deben vender en la misma PRE, preguntar ahí no, bueno, cuando esto se abra, porque siempre, no sé si habrán sacado edición, pero ahí en la central, bueno, yo voy también para presencial con otro grupo del ordinario,
Y ahí ese librito, yo lo he visto, ¿no? En la vitrina. Entonces es cuestión que ustedes pregunten, ¿no? Es un libro, bueno, no sé si lo pueden, bueno, acá está. No sé si se deja ver. Es un libro, ahí está más o menos, de literatura, de la pre que hemos hecho, justamente aquí los profesores de literatura, ¿ves? Esta es la edición, claro, en octubre de 2019 y en el 2020 salió. ¿Ya? Y aquí tiene mucho más temas de lo que ustedes desarrollan, ¿no? Como le digo, como el temario había cambiado, hay temas que también hemos hecho y que ahora ya no están, pero es la secuencia de las 4 literaturas. Yo creo que es un libro más recomendado para su preparación. Con respecto a obras, ya esa es otra cosa, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora sí, continuamos porque ya, listo, hemos hecho un repaso. Siempre es bueno conversar de manera general de otras cosas, que es lo que le interesa a ustedes. Bien, chicos, vamos ahora al plano de la literatura y nos corresponde literatura española. Bien, en el caso de literatura española vamos a trabajar desde la Edad Media con el Cantar de Gesta, el poema del Mío Cid. Luego vamos al siglo de oro español y terminamos con el barroco español, con la obra La vida es sueño. Entonces aquí también el temario es un poco amplio, pero lo vamos a hacer lo más práctico posible para que ustedes puedan responder sus preguntas. Bien, aquí tenemos el contenido, ahora lo voy a ampliar ya. Aquí está. En este contenido es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Buenamente lo vamos a hacer en 2 partes, ¿no? Hasta el receso y de ahí continuamos. Bien, entonces, literatura española. Vamos a continuar. Bien, aquí está. Entonces, vamos a ver nosotros cuál ha sido el proceso de la literatura española. Bien, ustedes tienen ahí un contexto histórico social, lo tienen en su separata, ya que es muy importante. Entonces, a lo largo de la historia, España, ustedes saben que España está en Europa, ¿no? A la par que ha habido un desarrollo que nosotros lo hemos visto en la literatura universal, que está desarrollando a las etapas de la historia. Una de las etapas o los momentos que vive, ¿no? La historia y también las literaturas es la Edad Antigua, ¿no? Esta etapa muy importante que le hemos visto. Luego sigue la Edad Media. Y esta Edad Media que nosotros lo hemos visto y lo hemos desarrollado en literatura universal en la primera semana, pues es la misma etapa, el mismo desarrollo, pero ahora nos centramos en España, ¿no? Entonces, en la Edad Media, en España, ¿no? Pues nos centramos solamente ahora en España y más o menos esta Edad Media abarca del siglo V, ¿no? Al siglo XV. Cuando hablamos del siglo XV, estamos viendo nosotros la caída del Imperio Romano, ¿no? Vamos a ver parte de historia. Y luego terminamos hasta el siglo XV, que es con el descubrimiento de América. Pero España también pasa por una serie de situaciones internas, ¿no? Propiamente para España. Uno de ellos, después de la caída del Imperio Romano, viene la invasión, las sucesivas invasiones de los reinos visigodos. Ya esto es parte de la historia, lo sabemos que los visigodos, ¿no? Grupos, ¿no? Que van a querer instalarse, pues, en estos territorios de la península, ¿no? Porque España en esos tiempos no era España, era la península ibérica, la formación de sus diferentes pueblos. Y lo que impacta más aquí en España es la invasión musulmana. Y cuando hablamos de musulmanes, estamos hablando de los árabes. ¿Y por qué menciono esto? No vayan recordando de repente ustedes también por ahí cositas y lo pueden ir apuntando o preguntar. Cuando hablamos de los musulmanes, estamos hablando de los árabes. Los árabes llegan a invadir la península ibérica, ¿no? Llegan del África y se instalan. Si bien es cierto, es cuando sucede esto en el siglo VIII, ¿no? En el siglo VIII. Entonces, si bien es cierto, esos años, esos siglos que los árabes van a estar en territorio español, pues no van a poder dominarlos definitivamente, pero sí se van a posesionar de muchos espacios, como es Valencia, Toledo, ¿no? Zaragoza, Medinaceli, muchos espacios. El único lugar que ellos no pudieron tomar fue Castilla, porque Castilla estaba rodeado de castillos, Castilla tenía el mejor ejército, estaban bien organizados y ahí vivían los reyes. Entonces, es así como los árabes no pudieron definitivamente dominar a España. Tampoco pudieron imponer su religión y tampoco pudieron imponer su lengua, porque imagínense si ellos hubieran dominado, ¿qué hubiese sido de la península? ¿Qué hubiese sido de los españoles? ¿Y qué hubiese sido de nosotros, no? Tal vez nunca nos hubieran descubierto, qué sé yo. O sea, la historia es así. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque es muy importante, porque los árabes, nosotros lo vamos a volver a mencionar, como dentro, ¿no? Mejor dicho, de la obra El poema del Mío Cid, porque ahí se va a centrar justamente, ¿no? Porque a pesar de toda esta permanencia que tuvieron los árabes en España, los españoles pudieron
¿no? Desplazar a los árabes con la reconquista española. Para ellos, obviamente, pasaron por años con la llamada Guerra Santa, ¿no? Y luego con la reconquista española, pues España recupera sus territorios. Y obviamente para recuperar los territorios, pues van a haber héroes, ¿no? Van a haber caballeros, pues estamos en la Edad Media. Recuerden cuál era el pensamiento en la Edad Media, ¿no? A nivel universal, ¿en qué se pensaba? ¿No? A ver, por ahí escríbanlo, por favor, cuál era el pensamiento. ¿No? Y ese pensamiento involucra a los grandes caballeros, los defensores de los pueblos, y uno de ellos es, en el poema del Miocid, Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid por los árabes, Cid campeador, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar en esta Edad Media, ¿no? Ya una vez que en este desarrollo, casi ya fines de la Edad Media, aparecen pues definitivamente los grandes reinos cristianos, ¿no? Donde se van a unir ya los reinos de Navarra y Aragón, los reinos de Castilla, ¿no? Lo que nosotros ya conocemos, quienes autorizaron, pues, ¿no? El descubrimiento de América, los reyes católicos, ¿no? En ese lapso, obviamente, pues hay un desarrollo, ¿no? Desde la parte de la Alta Edad Media, que es la etapa donde todavía hay pueblos, y la Baja Edad Media, donde ya hay ciudades, ¿no? Y eso justamente en ese proceso, pues se van a desarrollar los cantares de gesta, ¿no? Ustedes saben que esos cantares de gesta se desarrollan a nivel universal. Y una de las características de los cantares de gesta, muy bien, el pensamiento teocentrista. Entonces estamos en este pensamiento teocéntrico. Y en ese pensamiento teocéntrico, ¿no? Tanto los pueblos de España como los pueblos a nivel universal, pues había mucha devoción a la religión católica, ¿no? Y entonces eso también va a pasar en España, ¿no? Porque el sí era muy católico, creía en Dios. En esos tiempos, las primeras obras, en este caso los cantares de gestas, que datan más o menos del siglo XII, cuando no, ya se establece de manera escrita porque aparece la escritura, mientras fue de manera oral, ¿no? Aparecieron las lenguas vulgares, entonces aparece ahí el poema del Miocid de manera oral, cantada por quién, por los llamados juglares, ¿no? Los juglares eran los primeros que cantaban esta versión del poema del Miocid. Ya cuando aparece la escritura, a partir más o menos del siglo XII, cuando aparece la imprenta, ¿no? Se escriben, se plasman estas obras, ¿no? De autoría anónima, por eso dice ahí, ¿no? Autoría anónima. Bien, jóvenes. Entonces, este es el proceso del contexto histórico-social que se da en Edad Media. Luego ya viene el siglo de oro, que vamos a verlo a continuación. El siglo de oro se va a establecer específicamente en el siglo XVI y el siglo XVII. Se llama siglo de oro porque aquí España, ¿no? Tiene dos momentos, dos etapas muy importantes, que es el Renacimiento y el Barroco, donde hay un desarrollo en todas las artes. O sea, no solamente es literatura, en todas las artes. Y la literatura alcanza su máximo nivel, ¿no? A partir del desarrollo de los tres géneros, tanto el género lírico, el género narrativo y el género dramático, en estas dos etapas. Es algo no en ese momento propio para España, importante, porque no ha habido otras literaturas, ni siquiera aquí en el Perú, donde se haya desarrollado los tres géneros a la vez. De repente lo tuvo los griegos, ¿no? Pero muchos se perdieron en el tiempo, porque los griegos también desarrollaron tanto el teatro, la lírica, la narrativa, en diferentes momentos. Pero los españoles tuvieron esos momentos que llevaron a su máximo nivel, ¿no? Entonces, por eso se llama siglo de oro. O sea, no hay siglo de plata, no hay siglo de oro 2, no, no, esto solamente sucedió en España. Y ahí vamos a ver a grandes autores como Garcilaso de la Vega, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra y muchos autores que vamos a mencionar a continuación, porque ahora nos tenemos que centrar en la Edad Media. Bien, entonces, considerando que la iglesia tiene su poder, que el pensamiento aquí es teocéntrico, el centro del desarrollo humano está centrado en la iglesia, en Dios, ¿no? Así era el pensamiento de aquella época. Bien, entonces ahora nos vamos a la literatura medieval española, específicamente poema del Miocid. Y ahora sí nos ubicamos específicamente. Esto es lo que ya hemos explicado ahorita de manera general, las invasiones de los visigodos, los musulmanes, la buena y la regla de la conquista y finalmente los reinos en la península. Ahora, aquí está la España de aquel entonces. Todo esto se llamaba península ibérica, ¿no? Así llegaron los visigodos, luego los expulsaron, luego llegaron los árabes, ¿no? Y que se apoderaron de muchos espacios, menos de Castilla. Miren, Castilla justamente está en el centro, ¿no?
Y ya casi a fines, ya terminando la Edad Media, viene la unión de los reinos, ¿no? Se unieron los reinos y es lo que conocemos hoy en día nosotros como España, ¿no? Y ahí ya se va a partir, esto fue a partir del siglo XI, XII hacia adelante, ¿no? Bien, entonces esto ya hemos explicado, vamos a continuar ahora con las características del poema del Music. Bien, ahora sí. Entonces, a ustedes tienen ahí. Bien, considerada una de las expresiones que pertenece al género épico, obviamente por la época, por la antigüedad, estamos en la Edad Media. Su especie es cantar de gesta, ¿no? Cantares de gestas que aparecen pues contando narraciones que van a ser narradas por un juglar, ¿no? Que iba de pueblo en pueblo cantando las historias, las hazañas de diferentes caballeros andantes, ¿no? Pero en este caso, el poema del Music se centra en la personalidad de este gran caballero, don Rodrigo Díaz de Vivar. Bien, entonces hasta ahí, esa es la primera parte de esto, de sus características, pues formales, ¿no? Estamos hablando del aspecto formal. Luego tenemos el valor histórico, lingüístico y literario. Esta es una obra definitivamente que no solamente es por el mensaje de ser caballero, de amor a la familia, no, sino que a nivel de literatura tiene bastante valores en el sentido de diferentes parámetros. A nivel histórico, porque a nivel histórico vamos a nosotros ver la lucha no de los españoles con los árabes, que fue considerado la etapa de la Reconquista, ¿no? Entonces, esto fue un hecho histórico que sucedió en España. A nivel lingüístico, vamos a ver nosotros que se presenta el español, la lengua castellana, porque el castellano se dice antes del siglo XV. Entonces, esta lengua castellano en la época está de manera pues prácticamente pura y original. Muchas de las palabras que se leen en esta obra, ¿no? Están dentro de ese castellano de esos tiempos. No es el mismo que tú lees ahora el poema del Music en el siglo XXI y está pues traducido a lo que tú puedas entender, o sea, las palabras, ¿no? En su momento es presentado así, ¿no? Del castellano propiamente de esos tiempos. Entonces hay un valor lingüístico inigualable de las palabras. Y lo van a ver ustedes porque tienen, por ejemplo, en sus fragmentos que les han puesto en su separata. Y van a encontrar algunas palabras que ustedes, pero eso no se escribe así o no se dice así, porque es el castellano de esos tiempos, ¿no? Y a nivel literario, definitivamente por los valores que nos presenta, ¿no? En este caso, el protagonista, ¿no? El amor a tu familia y todo lo que va a dar consigo los hechos narrados, la creencia que se tiene. El valor literario también está en función a la palabra, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar era un hombre de palabra. En esos tiempos tú no necesitabas firmar un papel para decir si esto va a ser, sino tu palabra valía mucho. Tu palabra tenía poder, poder de convencer a las otras personas. Y eso lo vamos a ver en esta obra. Autor anónimo, definitivamente la autoría va a ser anónima. Según el estudioso Meléndez Pidal, un gran estudioso español, decía de que esta obra fue compuesta por juglares. Específicamente va a mencionar a dos juglares, pero que nunca se sabe el nombre. ¿Pero por qué? Porque la obra definitivamente aparece en años diferentes, ¿no? Se puede ver ahí la diapositiva así, porque acá no, voy a poner así un ratito, creo, porque la parte de abajo no sale para que le puedan tomar la foto. Bien, entonces, la obra aparece en el año de 1110 en San Esteban de Hornaz, en una zona, pero en 1110 un juglar la fue narrando en este lugar. Entonces, es la primera versión que se tiene. Luego aparece otra vez este poema del Music en el año de 1140, o sea, miren cuántos años después, ¿no? Entonces, esta segunda versión que aparece en Medinaceli también es narrada por un juglar, porque se aparece en Medinaceli, en otro lugar, ¿no? Y la tercera, ¿no? Versión, que es la recopilación de las dos anteriores, eso quién lo hace, Per Abad, como dice ahí. Per Abad es un copista, él mismo lo pone ahí, ¿no? Porque lo que hace él es recoger las dos versiones anteriores que les fueron de manera oral y él ya las plasma, ¿no? Las va a plasmar en un documento. Y en ese manuscrito que él pone copista Perabag, él no pone autor, porque él tampoco no era el autor. Perabag es un religioso,
¿no? Y entonces Perabac lo va a presentar, miren, años después, en 1307. O sea, estamos hablando de 1110, 1140, más de 200 años, 1307. Entonces Perabac es el último en presentar esta versión del poema del Music, ¿no? Bien. Y es la que nosotros conocemos hasta la actualidad, ¿ya? Bien, entonces ustedes tienen ahí esta información. ¿Qué más? El estilo es realista, dice ahí, ¿no? ¿Por qué el estilo es realista o a qué se debe esto? Bien, esto es con respecto a lo siguiente, porque hay espacios donde desarrolla la obra a través de sus tres cantares, donde se va a mencionar lugares con la referencia biográfica que ustedes ven ahí, ¿no? Por ejemplo, en la época que se narra esta obra, los lugares donde el Cid recorrió, pasó y luchó con los árabes, son lugares que hasta la actualidad existen y eso le da el tono realista, porque existe Burgos, existe Valencia, existe Alcócer, Zaragoza, hasta la actualidad. Son pequeños pueblos, son ciudades, ¿no? Porque en el desarrollo de los años, pero siguen desde esas épocas con el mismo nombre. Y ese es el tono, el estilo realista. Y también se dice que este personaje, Rodrigo Díaz del Vivar, existió en su época, fue un gran caballero, ¿no? Entonces, ahora, la figura que nos presentan en el poema, pues definitivamente recuerden que es literatura, no necesariamente tuvo que ser así, ¿no? Pero este personaje existió y defendió la corona española, ¿no? Entonces, es parte de la historia de España. Entonces, ahí se tiene el estilo realista en ese sentido. No es que lo que él hizo acá es real, no, sino recuerden que esto es literatura, ¿no? Bien, entonces, eso es con respecto a esta parte. A ver, ya. Luego, bueno, está centrada en Rodrigo Díaz de Vivar, apodado Ruy, ¿no? Porque era parte de los, justamente en España, en aspecto de los nombres, a veces de los nombres salen los apellidos, los nombres, ¿no? De una forma, como decir Álvaro Álvarez, ¿no? Igual acá, de Ruy sale Rodrigo, ¿no? Entonces de ahí viene eso, ¿ya? Y de Vivar, porque él nació en Vivar, ¿no? Y era el espacio donde él va, y en esas épocas pues se menciona mucho el nombre de la persona y el lugar, así como el Quijote de la Mancha de ese lugar. Bien, se menciona estas ciudades que lo vamos a mencionar en el transcurso del argumento, y la referencia social es que es la Guerra Santa, ¿no? Porque definitivamente esta fue una guerra también, como les dije, y hace el toque realista, ¿no? Porque esto de la Guerra Santa sí pasó en España, fue parte de su desarrollo histórico, así como nosotros tenemos las guerras, ellos también tuvieron esos espacios. Bien, continuamos. Aspectos formales ya en sí del contenido de la obra. Bien, vamos a ver que esta obra está presentada, se presenta en verso. Ustedes también lo tienen ahí en su separata, el verso, ¿no? Si se dan cuenta, les han puesto a ustedes ahí poema del Music, les han puesto cantar primero el destierro del Cid. Tirada 1, dice ahí, ¿no? El Cid abandona tierras cristianas, ¿ya? Así empieza. Entonces, observen eso y vamos a explicar esto. ¿A qué se refiere la métrica irregular? La métrica irregular se refiere a lo siguiente. Pónganse a pensar ahorita en un poema tan sencillo y simple, por ejemplo, que hemos mencionado por ejemplo, a ver, de César Vallejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Ese es un verso, ¿sí? Porque sabemos que es una poesía. O de repente el verso de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Por una mirada un mundo, ¿no? Bécquer. Entonces, esos son los versos en la poesía. ¿Qué pasa con el poema del Miosí? Cuando aparece este poema del Miosí, aparece narrado de manera oral, cantado. Entonces, los versos que ellos nos presentan son versos extensos, no son los versos cortos de 8 sílabas, 10, son versos entre 10 y 20 sílabas. 20 sílabas, ¿ah? Hoy en día 20 sílabas es considerado prosa, pero en ese momento, en esos tiempos, estamos hablando, era entre 10 y 20. Eso es con respecto a la extensión de los versos. Ahora, por ahí un promedio, podemos decirlo, en cada matemática, el promedio es que sean de 14 sílabas. Estamos hablando de conteo de sílabas, ese se llama métrica. ¿Por qué es métrica irregular? Porque justamente es eso, ¿no? Pueden haber versos de 20, pueden haber versos de 14, 14, de 10, 18, o sea, es irregular, no es constante. La métrica regular sí es permanente, que lo vamos a ver ahora en el Renacimiento, ¿no? Para que más
cuando vamos a esta parte, les voy a enseñar, ¿no? La métrica perfecta, aquí no, aquí era irregular, ¿no? Porque va a auxiliar entre 10 y 20, el promedio es 14. O sea, y aquí está demostrado en el ejemplo. Dice, de los dos ojos tan fuertes mientras llorando. Así, mira, llorando, o sea, es obvio que es llorando, ¿no? Porque eso está aquí la versión original de cómo se escribía en la época. Miren, inclusive cómo se escribe la letra C, ¿no? Tornaba la cabeca, es decir, cabeza, o estaba los cantando. Esta es la versión original, lo que se ha puesto aquí. Definitivamente cuando uno lee, busca un libro actual no está así, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque está adecuado el castellano como ha ido evolucionando. Entonces, esta es la versión y así como está escrito y cada verso. La métrica es el conteo de sílabas, ¿no? Que tú vas a contar. Cada verso debe tener 18, 20, 14. La constante es de 14, por eso es métrica irregular. Rima imperfecta o asonante, eso también es otro detalle, ¿no? La rima es asonante cuando solo van a rimar, ya sean vocales, sobre todo vocales, en algunos versos, no en todos, ¿no? En los versos finales de cada palabra, lorando, cantando, cañados, mando, etc. En estas palabras. Entonces, cuando dicen perfecta es porque no hay una secuencia de consonante y vocal, solo de vocal, y en algunos versos, no en todos. Entonces, por eso, por la gran cantidad de versos que presenta este libro, podemos decir que es una rima imperfecta, ¿ya? Series de monorrimas, esta es una estructura peculiar para algunos versos. Puede que mono es uno. Quiere decir, por ejemplo, si yo puedo encontrar hasta 3 versos, 4 versos consecutivos que van a rimar específicamente en las mismas vocales. Por ejemplo, aquí no hay, ¿no? Aquí no hay esa secuencia de monorrimas. ¿Por qué? Porque esta serie de monorrimas, pues de todo el poema, ¿no? Es mínimo, ¿no? Podríamos decir 1 a 2 repeticiones, más no. Pero esta forma de monorrimas es una forma muy, ¿cómo se dice? Muy culta, porque recuerden que este poema fue narrado por un juglar y también estaban los poetas cultos. Entonces, solamente ellos en la parte religiosa usaban las monorrimas, que era muy difícil trabajarlas, pero aquí de coincidencia se ve esto, ¿no? Por eso que se duda mucho de la autoría, si realmente fueron los juglares o por ahí fue un juglar culto o alguien de los clérigos, ¿no? Entonces no hay una respuesta a ello, pero sí hay una presencia de monorrimas, que son las críticas de este aspecto de cómo se presenta la obra, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta ahí hemos visto esta primera parte y ahora rápidamente que nos gana la hora nos vamos a ir a el argumento del poema del Music. Bien, en este caso hay que tener en cuenta el argumento. ¿Por qué? Porque en las preguntas que te suelen poner para tu examen, ¿no? Están en función a fragmentos. Si tú en el caso del poema del Music tienes que tener claro los tres cantares que nos presenta y hechos importantes que se van a desarrollar en estos cantares para poder identificar, porque a veces te ponen un fragmento y te dicen a qué parte de los cantares pertenece, el primero, segundo y tercero. Y tú tienes que ubicar hechos importantes, ¿ya? Bien, entonces lo que yo te voy a ir explicando para esta obra. ¿Todo está claro, chicos? ¿Todo está claro? Por favor, díganme algo, ¿están ahí? A ver, voy a tomar agua. Ustedes tienen ahí en su separata primer cantar, segundo cantar y tercer cantar. Y tienen ustedes ahí un ejemplo del primer cantar, otro de la segunda parte y otra de la tercera parte. Tú vas a reconocer esto porque te vas a dar cuenta por los hechos. Hay hechos que marcan la primera parte, el primer cantar, luego el segundo y el tercero. Entonces hay que tener en cuenta ello. Gracias por responder, Carla, muy bien. Y sigamos avanzando. Bien, argumento del poema del Music. Cantar primero. Bien, destierro del SIC, así se llama el cantar primero. Bien, entonces nos vamos a ubicar en el contexto para poder entender qué sucede en este primer cantar. Bien, comenzamos, ¿no? Entonces, tenemos la figura del rey VI, rey de Castilla. El rey Alfonso VI, rey de Castilla, va a desterrar al Cid porque lo ha acusado de apropiarse de las parias. Ahora vamos a ver qué son las parias y qué pasa aquí. ¿No? Las parias son los tributos que pagaban los árabes por estar habitando territorios españoles. O sea, ya los árabes vivían siglos en España, en Valencia, en diferentes lugares.
con sus propios reyes. Entonces, pero habían acordado con los reinos de Castilla que los árabes deben pagar estos tributos. Entonces, el rey Alfonso manda al Cid, porque era su mejor brazo derecho, uno de sus mejores caballeros, ¿no? Y lo va a mandar a cobrar las parias, ¿no? A los reinos de Andalucía, ¿no? Que el Cid cobraba. Y por otro lado, manda también a otro caballero llamado García Ordóñez, que es un caballero de la nobleza de sangre, podemos decirle. Él es un caballero que ha nacido dentro de esa nobleza. Acá vamos a ver nosotros dos tipos de nobleza, la nobleza advenediza, ¿no? Y la nobleza de sangre. Entonces, este caballero García Ordóñez no pertenecía a esa nobleza. En cambio, él sí había ascendido a ser un caballero por mérito de guerra, porque él definitivamente, pues, siempre, ¿no? Como se dice, trajo buenos resultados, ¿no? En apoyo al rey. Entonces, él había ganado eso, y eso venía desde su padre. Entonces, él pertenecía, como se dice, a la nobleza advenediza, ¿no? Mientras que García Ordóñez pertenecía a la nobleza linajuda, pues que viene de sangre, así le podemos decir. Entonces, cuando el Cid se va a cobrar las parias a los reyes, el Cid tenía algo en particular. Él era un hombre que antes de pelear, discutir con los árabes, porque le tenían que pagar las parias, y hay reyes que no querían, pues, no querían pagar. Entonces, él sí que era amigo de esos reyes. Él sí que era amigo del rey de Andalucía, de Córdoba, de Sevilla, ¿no? Y se hacía amigo de ellos. Es más, cuando él sí llegaba a cobrar las parias a estos pueblos, los reyes lo recibían con aplausos, con comidas y luego toma las pares, ¿no? Y así conversan. Pero bueno, esto no era siempre. Algunos se ponían no rebeldes y él sí tenía que ir, pues, ¿no? Luchar y cobrar las pares. Por un lado, García Ordóñez era un conde, ¿no? Pero García Ordóñez sí era más arrogante. Era un caballero donde si tú no me pagas las pares, yo voy y no me las das, guerra. Y comenzaban o sea, él no escuchaba nada, no sabía, eran instintos. La gente lo quería así, ¿no? A García Ordóñez no, pero cada uno cumplía su función. Entonces, cuando ellos van a cobrar las parias, resulta que al sí comienzan a darle las parias a los reyes, y por ahí a García Ordóñez no. El rey Almudáfar, ¿no? Un rey árabe, donde García Ordóñez le va a cobrar en Granada, porque él vivía en Granada, resulta que no le quiere dar las parias, porque el rey Almudáfar se estaba peleando con otro rey árabe. Entonces García Ordóñez dice, bueno, que terminen su pleito y luego me dan las parias. No se hacía problema. Pero esos reyes árabes, sí, uno de ellos era amigo de Cid. Entonces Cid, cuando estaba en Andalucía, se entera que los reyes están peleando, entonces él decide intervenir. ¿Para qué? Encontrar la paz y que García Ordóñez cobre sus parias y él también. Entonces cuando el Cid interviene, García Ordóñez se molesta. Le dice, ¿tú por qué intervienes si no son tus reinos, no son tus territorios? Tú anda, cobra lo tuyo. Pero el Cid le dice, pero es que tienes que llevar, ¿no? A las parias al rey. Entonces, este hecho, y entonces por eso que Almudáfar se burla de García Ordóñez, como diciendo, ¿no? Tú eres un conde, y mientras viene él y nos convence y estamos tranquilos, ¿no? Entonces, esto para él fue una humillación, porque lo hizo frente a los reyes árabes, pero el Cid no lo hizo con esa intención, simplemente él buscaba de que estos reyes entren en paz y puedan pagar las parias, porque la idea era llevar las parias al rey. Este hecho hizo que García Ordóñez abandone estos territorios y se vaya a Castilla, y ahí lo difame al Cid, porque García Ordóñez lo difama, y le dice al rey que el Cid está tramando algo, que el Cid es amigo de todos los reyes y que le está robando las parias. ¿Y el rey por qué le cree? Porque él es un caballero de la nobleza linajuda, mientras que el Cid es del pueblo. Entonces el rey duda y le cree a García Ordóñez. Cuando el Cid cobra las parias de sus espacios y también lo que había dejado ahí tirado, mejor dicho, García Ordóñez, cobra todo y lo lleva, pues, ¿no? A Castilla. Cuando el Cid llega, prácticamente el rey no lo quiere ni ver ni escuchar al Cid. El Cid pide audiencia, que por favor lo escuche, ¿no? Simplemente le dicen, no, ha sido desterrado, no puede entrar al reino. El Cid no entendía por qué había pasado, ¿no? Pero ya García Ordóñez lo había difamado. El rey ordena que el Cid sea retirado de Castilla, sin dote, sin nada, es decir, con todo lo que sí tenía ganado, se vaya sin nada, sin caballo, sin nada. Pero este hecho marcó de que sus caballeros que tenía el Cid, muchos eran su familia, Martín Antolinis, Pedro Bermúdez, gente de confianza de Cid, deciden también irse al destierro con él porque consideraban que la causa era injusta.
que el Sikh no había hecho nada, pero que no era escuchado. Es más, el Sikh es separado de su esposa, ¿no? Su esposa, doña Jiménez, sus hijas Elvira y Sol, ¿no? Y él es separado de su esposa y sus hijas eran pequeñas, la tiene que dejar en el monasterio de Cardeña por orden del rey. Entonces el Sikh está consternado, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Porque él no había hecho eso, pero no quería ser. Y cuando el rey se molestaba, el rey tenía que respetar su decisión. Por eso que el Sikh decide irse, ¿no? Ahí ven por eso la imagen, donde el Sikh decide irse con algunos caballeros, ¿no? Que lo van a acompañar. El Sikh le dice que no, que él tiene que irse solo, pero ellos le dicen que no, que van a demostrar al rey que esto era injusto. Y el Sikh también se promete, él tiene que demostrar de que lo que le están acusando no era cierto. Aunque era difícil, ¿no? Porque en esos tiempos, cuando un rey desterraba a un caballero, pues jamás esto iba a revertirse, ¿no? O sea, ya está desterrado, listo, nunca más se sabía de la persona. Pero el Sikh se propone, ¿por qué? Porque ama a su familia y quiere regresar a ver a su familia. Bien, entonces a raíz de esto, ¿no? Porque este primer cantar es el que marca todo esto, la historia en sí. El Sikh abandona la ciudad, se va a despedir de su esposa y sus hijas quedan pequeñas, ¿no? Muy llorando, con mucha pena, la esposa también, y se queda en el monasterio por orden del rey. El Cid se va y pasa por Burgos, y aquí hay un hecho muy importante que también ha sido pregunta muchas veces. Cuando pasa por Burgos, el Cid se encuentra de que toda la ciudad de Burgos le cierra las puertas, o sea, todo está silencio, ¿no? Y cuando en Burgos lo querían al Cid, ¿no? Porque el Cid siempre daba dotes, daba regalos a la gente. Y esta vez el sí no tenía nada, pero quiere pedir ayuda, pero no, la gente, nadie sale a recibirlo. Y por ahí una niña pequeña le dice al Cid, que estaba escondida, que el rey había ordenado que nadie le dé pan ni cobija ni nada al Cid, ¿no? Y si lo hacían, les iban a cortar las manos y sacar los ojos a la población. Entonces el Cid se da cuenta ahí la molestia del rey, que el rey está muy molesto, capaz de haber amenazado a la gente. Entonces el Cid se retira y se va. A partir de ahí, ya viene, ¿no? Esta parte donde el Cid está decidido a demostrar al rey su inocencia, de que lo que él no había, era una cuestión que él no había hecho. Entonces el Cid está decidido ahora a conquistar y recuperar reinos, ¿no? Para Castilla, para el rey. Entonces, como el Cid tenía muchos amigos reyes moros que vivían en diferentes lugares, lo que hace el Cid es ir a estos reinos y recuperarlos, ¿no? Pero no tenía caballos, no tenía nada. Entonces pide un préstamo a unos judíos llamados Raquel y Vidas, quienes le van a pues prestar, ¿no? A cambio, como un trueque, algo así, ¿no? Por 2 arcas de oro, caballos, alimentos y eso. Pero eso no eran arcas de oro, eran arcas de arena. Era una estrategia porque la palabra de sí, y ahí se ve que la palabra de sí valía mucho, porque Raquel y Vidas no dudaron de la palabra, o sea, la gente creía en el sí. Cuando Martín Antolín le dice a estos judíos que el Cid manda que por favor le presten caballos, comida, a cambio de 2 arcas de oro, pero que no la abran hasta la devolución. Y Raquel Vivida dice que nunca la abrieron y esas arcas no tenían oro, tenían arena. Y el Cid luego devuelve lo prestado ya tiempo después. Raquel y Vidas nunca lo abrieron y les regala mucho más cosas, ¿no? O sea, la palabra del Cid ahí era muy importante, ¿no? Porque ellos nunca descubrieron que había arena ahí, solamente lo sabían ellos. Pero es la única forma de poder conseguir caballos y alimentos para su pequeño ejército que se iba armando. Es así como el Cid recupera varios territorios y se los va devolviendo al rey. Recupera los territorios de Castejón, Alcocer, Zaragoza, Barcelona, y se lo va entregando al rey. Obviamente él no iba Martín Antolín y sus otros caballeros entregándole al rey estos territorios. ¿Y qué hacían los árabes? Se iban a África, ¿no? Se iban. Algunos reyes árabes eran testarudos, pues no querían irse, ¿no? Ahí venían la guerra, y poco a poco su ejército del Sikh va creciendo, porque mucha gente cree en el Sikh, y la gente se va aplegando a ese ejército, y su ejército va creciendo. Y esto llega a oídos del rey, y el rey está preocupado, porque dice el Sikh, yo lo he desterrado y me está devolviendo reinos. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? Entonces, y comienza a dudar el rey. ¿Habrá sido verdad? Si yo te desterro, ¿por qué me devuelves? Porque para él sí que era adueñarse de esos, ¿no? Como otra, adueñarse de esos, pero él no. Él quería regresar, ¿no? A España y demostrar que era inocente. Finalmente sí gana la espada colada al rey Ramón Berenguer, que le costó mucho, pero era un mejor trofeo, y ese sí que lo va a guardar luego para darle a sus yernos.
Así, jóvenes, terminamos el primer cantar, que es uno de los cantares un poquito más extenso, pero le he narrado hechos importantes de cómo el Cid no logra, ¿no? Luchar contra los moros en algunos casos y luego le va enviando regalos al rey, como caballos, trofeos, porque los árabes tenían, ¿no? Y entonces se va ganando el respeto del rey y la duda del rey. Así termina el primer cantar. En el segundo cantar, ¿no? Aquí tenemos. ¿Qué sucede? Después de todos los regalos que recibía el rey, el Cid, ¿sí? Decide mandarle con su emisario y pedirle al rey, ¿no? Que desea ver a sus hijas y a su familia, es decir, a su esposa, ¿no? Y el rey, como había recibido muchos regalos, entonces el Cid le manda ese ¿no? Pedido y el rey da una respuesta, ¿no? De que sí puede ver a su familia, ¿no? Pero en ese lapso de esa pedida, el Cid sigue con sus conquistas, sigue luchando y en este segundo cantar se va a iniciar con el Cid conquista Valencia. Valencia era como Castilla, era un pueblo bastante grande y que estaba rodeado de muros. Y era difícil entrar a Valencia, por eso que los españoles no lo habían podido recuperar. El Cid quiere recuperar Valencia y se demora aproximadamente 9 meses, casi un año, para recuperar Valencia. ¿Por qué? Porque el rey de Valencia, no quería pues salirse. El rey era muy testarudo y no le importaba quién era el Cid ni nada, es un rey árabe. Entonces, lo que hace el Cid, la estrategia que aplica el Cid para dominar Valencia es, como ya no podía entrar y se dio cuenta, ¿no? De que la gente que vive en Valencia, los árabes, salían a traer agua y víveres, ¿no? Salían siempre para abastecer al pueblo. El pueblo tampoco podía salir de Valencia, estaba el pueblo bien encerrado ahí. Entonces el Cid se pone con su ejército en los alrededores de las murallas de Valencia. Entonces el rey árabe decía, ¿y por qué se ha puesto a vivir ahí? Y el Cid se puso a vivir ahí con la única intención de que cuando salían los árabes a abastecerse de agua, de alimentos, ellos no lo dejaban pasar. Era la única forma de poder vencerlos, pues porque tenían que alimentarse o tomar agua. Se les acabaron los recursos a Valencia y finalmente sí vence, ¿no? Porque el rey testarudo, ¿no? Al final tuvo que prácticamente pedir clemencia porque no tenía agua ni alimentos, ni el propio rey. Y es así como el Cid conquista Valencia después de 9 meses. Y al conquistar Valencia, ahora decide entregar Valencia al rey Alfonso. Y se le entrega Valencia. Y el rey ya, pues con esto ya no tiene ni palabras, ¿no? Porque ahora sí está decidido que el Cid se reúna con su familia. Y es ahí donde el rey, ¿no? El rey mismo decide encontrarse con el Cid, ¿no? Cerca del río Tajo, el rey se encuentra con el Cid, ¿no? Y para el Cid esto pues era todo un acontecimiento, porque si el rey te había desterrado y ahora te vas a encontrar con él, prácticamente ya era el perdón. Entonces el Cid no duda y se encuentra con el rey. El Cid se inclina ante el rey y el rey lo levanta y le dice que sí va a poder ver a su familia, ¿no? Conversan, pero también el rey le pide algo y es ahí donde le va a pedir la mano de sus hijas, porque el rey estaba pues prácticamente apoderado de la familia. El Cid no lo duda, el Cid le dice está bien, ¿no? Que entregar, porque el rey se lo está pidiendo, es más, lo ha perdonado, ¿no? De solo encontrarse con el rey ya era el perdón. Entonces, el rey le dice que sus hijas se van a casar con dos infantes, los infantes de Carrión, ¿no? Llamados Fernando y Diego, ¿no? Y es así como el Cid entrega Valencia, ¿no? Al rey, porque él vivía en Valencia, y el rey perdona y permite que el Cid vea a sus hijas. El Cid se reencuentra con su esposa, con sus hijas, que ya se van a casar porque ya habían pasado años. Usualmente en la época se casaban bastante jóvenes, ¿no? Y se realizan las bodas de las hijas del Cid. Los infantes de Carrión, ¿sí? Diego y Fernando, eran sobrinos de García Ordóñez y ellos pertenecían a la nobleza linajuda, ¿no? Pero igual, como el rey se los ha pedido, se casaron. El matrimonio duró 15 días. 15 días duró ese matrimonio donde pues todo estaba en festejos y el Cid había conseguido el perdón. Así termina las bodas de las hijas del Cid. Y avancemos porque estoy me gana la hora. Bien. Entonces,
Afrenta de Corpes, tercer cantar. Luego de los acontecimientos de la boda de las hijas del Cid, el Cid todavía se queda en Valencia con sus hijas, porque no se reencuentro, y con sus yernos. Entonces aquí vamos a ver algunos hechos importantes, ¿no? En este caso la afrenta de Corpes. Él sí quiere que sus yernos demuestren valentía, ¿no? Y siempre está al lado de ellos, porque siempre en Valencia, a pesar de que sí lo dominaba, por ahí había algunos reyes árabes que querían volver a retomar, ¿no? Y es ahí donde el Cid va a ganar la espada Tizón, ¿no? A uno de los reyes en esta tercera parte. Va a llegar un hecho muy peculiar cuando se escapa un león, dice, y aparece en Valencia. Y entonces el Cid le dice a sus yernos que atrapen ese león y que demuestre su valentía de cómo pueden proteger a sus hijas, pues, ¿no? Pero los infantes de Carrión, pues, no eran expertos en armas, ¿no? Tienen miedo. Y le dicen no, o sea, se asustan, ¿no? Y todo el ejército del Cid se burla de ellos porque eran infantes, pero no tenían experiencia. Y se esconden detrás del Cid, ¿no? El Cid le dice, pero así van a defender a mis hijas. Ustedes son caballeros, tienen que defenderse también en armas. Y se dice que el Cid dominó al león con solo la mirada, ¿no? De ahí se enaltece al personaje. Entonces, a raíz de este hecho, los infantes se molestan, ¿no? Porque se consideran que el Cid los ha humillado delante del ejército y deciden irse. Entonces, el Cid ya duda de los infantes, no tiene esa confianza, porque ahí nomás se dio cuenta de que no eran valientes, ¿no? Entonces, pero ya se habían casado, el Cid despide a sus hijas, pero el Cid le regala las espadas Colada y Tizona a cada uno de ellos y les regala algunos dotes para las hijas. Y los infantes de Carrión se van a dirigir a Carrión, pues, ¿no? Y vivían en Carrión. Pero el Cid duda y manda a dos caballeros de él para que siga a sus hijas, a ver si llegan bien. En el camino, los infantes de Carrión, pues definitivamente las azotan a las hijas, las ultrajan, le hacen de todo y las dejan moribundas en el camino cerca a Corpes. Por eso es la afrenta de Corpes. Y como atrás venían dos caballeros de Cid, las encuentran, ¿no? Y las llevan ante el Cid. Y aquí sí el Cid exige al rey justicia, ¿no? El mismo Cid pide, ¿no? En la corte de Toledo justicia para sus hijas por la ofensa que había pasado. Entonces el rey tiene que hacer justicia en el Cid. Le pide a los infantes de Carrión que devuelvan todos los dotes, incluyendo las espadas al Cid, pero esto no quedaba así, tenían que demostrar su valentía. Entonces era enfrentándose los infantes de Carrión con dos caballeros del Cid, ¿no? Y así demostrar su valentía y demostrar, ¿no?, su inocencia. Pero definitivamente, pues, los infantes pierden la contienda porque los caballeros del Cid eran expertos en armas. Y entonces, finalmente, los infantes son desterrados, ¿no? Son derrotados. Luego aparecen, ¿no?, dos infantes de Navarra y Aragón, y a raíz de lo sucedido, deciden pedirle a Cid la mano de sus hijas, Elvira y Sol. Y se casan por segunda vez. Y ahí termina la obra. Bien, jóvenes, como hemos terminado nosotros con la afrenta de Corpes, ¿no? Y estamos viendo muchas cosas. Claro, los infantes de Carrión maltratan a las hijas, se las ultrajan, las golpean, ¿no? ¿Y por qué hacen? Porque están molestos, pues se están vengando del Cid, ¿no? Y pues definitivamente el Cid es un hombre bastante inteligente, sabio, porque dudó de los infantes, por eso que mandó a Pedro Bermúdez y Martín Antolínez a que lo sigan, ¿no? Y ahí les encontraron, por eso se salvaron, las hijas se llegaron a salvar, ¿no? Y por eso que el Cid pide justicia al rey. Bien, finalmente tenemos el tema principal, que es el destierro y la recuperación de la honra del Cid, y sí se llega a recuperar, y ustedes lo han visto, porque el rey perdona al Cid, y es más, le hace la justicia al Cid, ¿no? Tema secundario es el ascenso por mérito de guerra, algo que el Cid solo había ganado, el ascenso a una clase social, y el enfrentamiento de la nobleza linajuda y advenediza. Esto sí es muy importante. García Ordóñez pertenecía a la nobleza linajuda, a la nobleza de sangre, mientras que la advenediza era por mérito de guerra. Pero definitivamente el Cid alcanza esa nobleza por mérito de la guerra y ahora por unión de familia, ¿no? La guerra santa, que es parte de la historia, el amor a la familia, que se ha visto constantemente en el Cid, y el honor, porque definitivamente él demuestra su honor y su palabra. Bien, jóvenes, ahora nos vamos al siglo de oro español. Como habíamos visto, ¿no? La clase
en las diapositivas anteriores. Siglo de oro español, estamos ubicándonos más o menos en el siglo XVI y siglo XVII. Es la etapa, como dice, más espectacular, la etapa o la mejor etapa que vive España, ¿sí? ¿No? En este momento vamos a ver nosotros dos momentos que se van a dar, que es el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Bien, ustedes saben que el Renacimiento también nosotros lo hemos visto en literatura universal, ¿no? Aquí el tipo de pensamiento ya no es el teocéntrico. ¿Cuál es el pensamiento en esta etapa? A ver, jóvenes, ¿cuál es el tipo de pensamiento que se da en esta etapa? Humanismo. El humanismo, el pensamiento antropocéntrico, el centro del conocimiento, ¿quién es? El hombre, ¿no? El hombre, ¿no? Entonces, aquí el Renacimiento es el despertar, por eso es renacer. ¿Y esto se da dónde? En Italia. Se desarrolla en Italia, ¿no? Y España lo asimila y lo mejora. España le da su máximo nivel, por eso que es muy importante. Aquí en esta etapa, ¿no? Del Renacimiento es el renacer del arte, ¿no? España va a desarrollar todo lo que en cuestión de la parte artística y en la literatura desarrolla los tres géneros, ¿no? Entonces es el mejor momento que se vive en la literatura española. Y luego le va a continuar el barroco del siglo XVII, ¿no? El barroco con su mayor complejidad. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en el género lírico, vamos a encontrar a Garcilaso de la Vega con sus llamadas églogas, ¿sí? Vamos a encontrar la novela picaresca Lazarillo de Tormes y vamos a encontrar el género dramático a Lope de Vega con Fuenteovejuna, los tres géneros más importantes. En el barroco encontramos a Quijote de la Mancha en el género narrativo de Cervantes Saavedra, La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, que pertenece al género dramático, y a Luis de Góngora y Argote en el género lírico. Entonces, cada etapa tiene su máximo desarrollo. Nos vamos a ir ahora a la etapa del Renacimiento, ¿ya? Renacimiento siglo XVI. Bien, en esta parte lo que te piden a ti son los temas. A ver, ¿están viendo la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, Miss. Ya. Muy bien, temas del Renacimiento. Entonces, el Renacimiento, ¿no? Llega a su máxima expresión cuando Garcilaso nos va a presentar, Garcilaso de la Vega, este poeta, considerado uno de los poetas más importantes que tiene España en la poesía de esta etapa, porque utiliza no formas estróficas de la poesía italiana y los lleva a su máximo esplendor. Es un poeta muy importante, creador de las llamadas églogas. Ahora, los temas que se desarrollan son temas muy importantes para esta etapa. Específicamente se desarrollan en la poesía. También podemos encontrar en la narrativa, porque estos mismos temas también van a ser usados, algunos de ellos en el barroco. Pero aquí vamos a ver que se desarrollan a través de la poesía. Primero, con respecto al tema del amor, ¿no? Ya se va a hablar del tema del amor, porque recuerden que estamos en la etapa donde ya se deja el pensamiento teocéntrico para pasar al pensamiento humanista, donde es el amor, pero es un amor cortés, no es el amor de pareja en sí, es el amor hacia todo. Por eso que acá dice que el amor refleja la belleza absoluta y contribuye a la armonía del universo. Si uno ama lo que desea hacer, y en este caso es el arte, si uno ama, ¿no? De repente a este ser amado, a la madre, a la mujer, entonces todo se vive o todo está en armonía, todo está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si no encuentras el amor o si hay un obstáculo en ese amor? Entonces tu vida es un caos. Así se plantea el tema del amor en esos tiempos. No estamos hablando de un amor de manera general. Entonces, ese es uno de los primeros temas que nos plantea el tema en esos temas del Renacimiento, con respecto al amor, que representa la belleza absoluta, la armonía, ¿no? Que contribuye a una mejor vida del hombre. Bien, por ejemplo, acá Garcilaso Égloga 2 dice: en este amor no entré por desvarío, ni lo traté como otros con engaño, ni fue por elección de mi albedrío, ¿no? Entonces,
ahí está hablando acerca del amor, de cómo él se gana ese amor, ¿no? A través de sus celos, porque aquí está hablando de los amores de los pastores. El tema del destino, que es otro de los temas también importantes, dice, el ser humano tiene la posibilidad de enfrentar el destino. Entonces, esto sí es muy cierto, porque ya estás hablando donde el hombre en aquellos tiempos, ya en el siglo XVI, ¿no? Sabe, ¿no? En qué momento, sabe que algún momento de su vida va a fenecer, va Miss, a morir. disculpe. Dime. Yo recreo, Miss. ¿Ah? A ver. Sí, ya estamos en recreo, chicos. Ah, ya. Listo. Muy bien. Si estamos en recreo, ahí lo voy a dejar y continuamos regresando. Pueden ir a su descanso. Pero no era 9:55. 9:50 ya. Listo. Mis recreo. Gracias. Está bien. Acá está. Recién lo estoy viendo. Ya, chicos, pueden ir a su descanso nomás y retomamos. Gracias. Listo.